Muy buenas noches, bienvenidos al especial de Intereconomía Televisión, sentencia al golpe catalán. Bueno, este es el elemento central de lo que vamos a hablar durante muchos meses, me temo, pero que está al salir de las vacaciones a mano derecha, está mucho más cerca de lo que algunos creen. Llega por fin la sentencia, este asunto quedará finiquitado, por lo menos en los tribunales españoles, ya veremos si, visto lo visto, pues tengo mis dudas, si lo llevan al Tribunal de Estrasburgo o no, pero de las consecuencias de llevarlo, pues ahora poco queda. Así es que vamos a enmarcar la sentencia, o lo que pensamos que se va a producir en ese Tribunal Supremo, y vamos a proyectarlo a la política española y a la política catalana. Y de una cosa y de la otra espero que nos quede claro cómo vamos a recibir en septiembre, a primeros de septiembre, esta sentencia contra los golpistas. Ya saben que los hay que están huidos, ya saben que los hay que llevan en prisión provisional pues ya una buena y larga temporada, cercana a los 18 meses. Bueno, claro, como hay riesgo de fuga, como hay algunos que han sentado el precedente de la fuga, pues es difícil que les den el tercer grado o cualquier cosa parecida. Así es que, bueno, vamos a hablar de la sentencia al golpe catalán. Les presento a nuestros invitados en el estudio de Intereconomía. Doña Pilar Castellanos, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Doña Pilar es presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid. Les presento también, ya lo conocen porque es un protagonista de este asunto, Pedro Fernández, abogado, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es diputado de Vox y acusación popular en este procedimiento contra los golpistas que ustedes conocen porque nos deleitó. La verdad es que, pues sí, la verdad, el televisarlo vino bien porque todos aprendimos bastante de lo que había pasado allí. Cosas que no conocíamos o que en general pues uno conocía, pero el conjunto de la sociedad española pues a lo mejor no, y que eso configura un conocimiento de todos y global de lo que allí había pasado. Don Carlos Berbell, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Director de Confilegal. Usted también se podría decir que es protagonista porque se ha pasado la vida en aquellas barandillas, ¿sí?, viendo a ver cómo iba y venía el personal, ¿no? Y no solamente eso, sino que todo el proceso de instalación de cámaras y demás, tuve algo que ver cuando trabajaba en el Consejo, sí. y nunca pensé que evidentemente fue una herramienta tan sumamente estupenda, porque recordemos que solamente hay 2 tribunales supremos en Europa, dos, que tienen cámara de televisión en sus salas, que son el inglés y el español. Y nos ha permitido ser testigos todos de dijéramos, del juicio más importante prácticamente de la democracia. Sí, señor, doy fe. Aquello, pues antes de que pasara usted por el Consejo, era pues una especie de mazmorra de techos muy altos. Una cueva. Sí, daba bastante miedo pasar por allí, aunque fuera de testigo, bastante. Don Gonzalo Duñaiturria, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Don Gonzalo es doctor en Derecho, politólogo, y también sus puntos de vista serán muy interesantes sobre este gran proceso en el que pues la justicia española se lo juega, la sociedad española también, y la reacción que puedan tener los independentistas en Cataluña pues también es uno de los elementos que hay que poner en la baraja y analizar, valorar en estos momentos, porque ese es el gran arcano, qué pasará, qué no pasará. Don Sergio Bravezo, que además de catalán es diputado electo por la Asamblea de Madrid, de Ciudadanos, y que también ha seguido muy de cerca este proceso en Cataluña. Es decir, conoce el proceder. Algunos ya, cuando vimos que en el Supremo se discutían algunas cosas, pues como que nos asombraron un poco, pero es bueno verlas así como con distancia, porque uno dice, ¿es posible que hayamos pasado por tanta vejación? Creo que una de las mejores cosas que ha pasado es que todo lo que pasaba en Cataluña ahora se conoce en toda España. Aquel que tiene ganas, que quiere saber qué sucedió, pues se conoce. Y eso me parece fundamental, porque muchas veces parecía que lo que sucedía en Cataluña se quedaba solamente en un lado, sin que se supiera por el resto de españoles. Yo creo que en eso, como mínimo, hemos avanzado un poquito más. Y sobre todo hemos comprendido la tozudez de algunos y la manera única, el pensamiento único que se pretendía imponer desde el Parlamento catalán, y el no admitir otras visiones del mundo y cómo, pues eso, como los borricos, con perdón, con aquellas cosas para que no vean más que el frente y donde caminan. Bueno, ¿cómo quedó esto del juicio a los acusados por el golpe en Cataluña? Pues quedó con unas peticiones de penas
bastante serias que vamos a recordar a continuación. Verán que están las de la Fiscalía y verán que están también las de la acusación popular. En el banquillo del Tribunal Supremo se sientan 12 acusados, pero ¿sabemos quiénes son? Estos son los que las acusaciones consideran los promotores e instigadores principales. El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Todos están en prisión preventiva. Para Junqueras, la Fiscalía solicita 25 años por un delito de rebelión. La Abogacía del Estado pide 12 por sedición y malversación y la acusación popular, el partido Vox, 74 años por todo esto y también por un delito de organización criminal. Para Forcadell, Sánchez y Cuixart, la Fiscalía solicita 17 años de prisión por un delito de rebelión. La Abogacía pide 10 para Forcadell y 8 para Sánchez y Cuixart por sedición. En cuanto a Vox, pide 62 años. Hablamos ahora de los 5 exconsejeros del gobierno cesado de Carles Puigdemont, también en prisión preventiva. Joaquim Forn, Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. La Fiscalía pide para todos ellos 16 años de cárcel por un delito de rebelión. La Abogacía pide 11 y medio y Vox 74 para todos ellos. Y hay 3 exconsejeros más, pero que se encuentran en libertad provisional. Se trata de Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs. Ninguna acusación ve delito de rebelión en ellos. Por lo tanto, Fiscalía y Abogacía piden 7 años por malversación y desobediencia grave. Y por último, la acusación popular de Vox, 24 años. ¿Se paga en España el delito de rebelión? Está por ver. A ver, don Carlos Berbell. Falta una cosa ahí que es muy importante y Pedro me lo va a apoyar y es conlleva el delito de inhabilitación, es la pena de inhabilitación, sí, que es fundamental, porque si en algún momento se produjera el indulto, la inhabilitación no se la quitarían. Es decir, están fuera, si son condenados están fuera de la política. Sí, señor. Bueno, y falta también lo de Josep Lluís Trapero, jefe de los Mossos, que va en otro paquete, pero está relacionado con este, al cual se le piden 11 años, 11 años de prisión. Vamos a ver, señor Fernández, yo le quería preguntar a usted el primero. ¿Rebelión? ¿Sedición? ¿Esto está claro que va a sentenciar el tribunal? Y abrimos ahí una ronda. Luego voy a hacer lo mismo con malversación, lo mismo con violencia y lo mismo con, digamos, lo que podían ser los escalones de la sentencia. Bueno, en respecto al tema de la rebelión, yo tengo que reconocer que nuestra posición fue, desde el punto de vista teórico, fue variando a lo largo del procedimiento, porque al principio se planteó el debate sobre si había violencia suficiente o no para que estuviéramos incursos en el delito de rebelión. Esa es la primera posición que nosotros también apoyábamos inicialmente. Sin embargo, nosotros en las conclusiones, y además me tocó a mí plantearlo, yo lo que dije es que, al final, habiendo violencia, la que hubo, ya el entrar en el grado de violencia más o menos nos era indiferente, porque ya se cumplía el elemento del tipo de rebelión. Nosotros lo que concentramos nuestros esfuerzos es en plantear que realmente había una quiebra, un riesgo de quiebra constitucional, porque este es un delito contra la Constitución, que es el bien jurídico protegido. Y nosotros lo que planteamos es que, desde el momento en que intervinieron en este proceso, en este golpe de Estado, miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo autonómico, ese riesgo era evidente. Con lo cual, mantuvimos y seguimos manteniendo que estamos inmersos en el delito de rebelión. Por esa razón, no por tanto el tema de la violencia si era mayor o menor, que ya nos parece indiferente. Bueno, pues Pilar, ¿tú cómo lo ves? ¿Rebelión, sedición? Yo para mí, sin ser jurista, porque te doy las gracias que nos des la voz a una ciudadana como yo, que pertenece a la sociedad civil, y creo que a todos nos afecta este tema. No hace falta ni ser catalán, que en mi caso soy barcelonesa, ni conocer derecho para estar muy preocupados por esta sentencia que tenemos ya en nada. Para mí claramente es rebelión, porque si fuera sedición solamente afectaría la tranquilidad pública, por decirlo de alguna manera. Esto afecta a los cimientos del Estado. Querían destrozar nuestro régimen constitucional y sustituir un orden jurídico por otro por medios ilegales. Entonces, la violencia que la hubo, a lo mejor no armada, pero para mí no es definitiva para que sea rebelión, para mí. Bueno, pero la justicia, imagínese, si analizáramos un delito de violación,
¿hubo violencia pero no la suficiente? ¿O cómo quedaría? ¿Hubo violencia? Y dice, sí, pues no me cuente nada más. Gonzalo. Bueno, el derecho debiera ser así, otra cosa es... indudable, y creo que el ejemplo es pertinente. Vamos a ver, la cuantificación de cómo determinamos si hubo violencia o no es compleja y normalmente se determina muchas veces a través de la jurisprudencia. Suficiente, estamos hablando de suficiente, porque violencia hubo. El tema es... la cuestión que es lo que yo creo que puede tener el tribunal es determinar algo muy sencillo, es si hubo violencia o no hubo violencia. La sedición no solo surge en ese infausto septiembre y octubre de 2017. Ese proceso de sedición viene mucho antes, es decir, desde el 2012 y la ruptura del pacto fiscal. Desde el famoso libro blanco establece el fiscal de la Maza. Desde la consulta, que parece que se nos olvida, del 9N del 2014, que supone un proceso de ruptura de la legalidad del Estado, empezando por el medio fundamental que nos da argamasa como propio Estado, y tú bien lo decías, que es la propia Constitución, pero es un atentado contra la integridad de nada más y nada menos que uno de los estados más antiguos del mundo, 650 años, como es el de España. Ya viene de por sí el delito de sedición. ¿Qué es lo que ocurre? Que septiembre y octubre, a partir, que tampoco se hace mucha referencia a la famosa ley de desconexión del Parlamento, la violencia no tiene por qué ser una violencia física, que además también la hay, sino violencia a través de los medios. Que se supone que a mí ya llega un momento en el que me da igual, que agravemos la sedición o que lleguemos a la rebelión. Y eso el tribunal, entiendo, sobre todo porque he seguido las sesiones, lo va a tener muy en cuenta. Por lo tanto, se empezó ya hace muchos años con la sedición. Creo que septiembre y octubre, el día 1, se dio un golpe al Código Penal directamente con un clarísimo delito de rebelión, que entiendo con sentido común y sin dejarme llevar por sentimientos personales, va a ser lo que así figura en sentencia. Si me permites un matiz solamente, ¿no? Es importante porque, por ejemplo, en el auto de la magistrada Lamela de la Audiencia Nacional planteó dos momentos históricos para imputar inicialmente dos delitos de sedición. Que es fundamental. Claro, que es fundamental. 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre. Nosotros nos apoyamos en ese argumento para decir que había dos delitos de rebelión. El 20-21 de septiembre y el 1 de octubre. Es importante el matiz porque es ver si hay delito continuado o sin embargo forma parte del mismo proceso o sin embargo son dos momentos distintos. La violencia fue mucha, poca, regular. No, hubo violencia. A mí me pasa como a Pilar, yo soy absolutamente ajeno a la materia jurídica, pero ¿cómo le voy a decir yo a esa señora secretaria del juzgado que estuvo bloqueada 11 horas sin querer, sin poder salir de la consejería, un lugar del Estado, porque se lo impedían unos tíos convocados por ANC y Òmnium y con Junqueras con un altavoz subido a los coches vociferando, impidiendo que ella, a pesar de ir con 12 guardias civiles o más de 12, pues tuviera que pasar ahí unas horas muerta de miedo. Eso, señores, si no es eso violencia. Por cierto, que la justicia, que a veces se pone muy estupenda con algunas cosas, a mí me parece que ha habido otras gateras que las ha dejado pasar con amabilidad. Por ejemplo, ¿es o no es eso un delito de detención ilegal? ¿Estaban en libertad los que estaban metidos en ese sitio como en una jaula porque no se atrevían a salir? No eran libres, ¿verdad? Iban armados, pero no eran libres. Por lo tanto, estaban retenidos ahí ilegalmente. Y eso es delito en España. Y por cada uno de los que estaban ahí, pues tantas personas retenidas ilegalmente, tantos delitos. Pero bueno, la justicia ha dicho, oye, si hay un delito mayor, la rebelión, esto no vamos a ponernos en estas pequeñas cosas, Carlos. A ver, hay dos puntos fundamentales y yo creo que recordar siempre. Decía Bismarck que España es una gran nación, llevaba 500 años tratando de autodestruirse y no lo había conseguido. En este caso hemos tenido suerte. Mal enemigo, decía. Exactamente. En este caso hemos tenido suerte porque si no hubiera sido por la querella de Miguel Durán y la vuestra, de Vox, posiblemente el Estado... Denuncia de Miguel Durán y querella nuestra. Y querella vuestra, distinto bueno, jurídicamente. Los dos sois el origen de toda la historia. Sí, bueno, más un señor, primero, que eso no sabemos quién es, que fue el primero que puso la predenuncia, pero no sabemos quién es. Un funcionario de la Generalitat. Si no hubiera sido por ellos,
posiblemente, y por un juez que era Juan Antonio Ramírez Sunyer, que en paz descanse, posiblemente esto que hemos tenido aquí no hubiera existido. Y el Estado se hubiera visto y un fiscal que hizo difícil que reculase en nada la Fiscalía, que es el fallecido también, en paz descanse. Pero luego después hay otro factor muy importante, y es, a mí me parece que hay que subrayarlo, porque ahora mismo la propia Fiscal General del Estado se está viendo contra las cuerdas, que son los 4 fiscales del Tribunal Supremo. Cuando dicen, no, aquí hay rebelión, vamos a acusar en rebelión. Cuando la abogacía del Estado había plegado velas y había bajado a sedición. Y dijeron, no, aquí los 4, los 4. Y 4, que uno de ellos es Javier Zaragoza, de la UPF, Unión Profesional de Fiscales, progresista, y el resto de su padre y de su madre, también de la Asociación de Fiscales, pero sobre todo, todos a una diciendo, aquí hay y tal. Y luego hay otra cosa más que es importante, que nos olvidamos. Hay uno de los autos, ¿te acordarás, Pedro, que es cuando Cuixart pide la puesta en libertad y le responde el Tribunal de Apelación, y uno de los ponentes es Alberto Jorge Barreiro. Alberto Jorge Barreiro es uno de los jueces más progresistas y más duros que hay en esa sala, junto con Luciano Varela, los dos. Y hace un auto que muchas veces a mí me lo refieren los propios fiscales, dice, es que está en consonancia completa con nosotros. Y hay otro tipo más que se llama Enrique Gimbernat, que es catedrático de Derecho Penal, que al leer la posición de la Fiscalía y tanto de Alberto Jorge Barreiro, que había estado defendiendo en prensa que era sedición, con 82 años y siendo además un gurú de lo criminal en este país, plegó velas y dijo, aquí hay rebelión, porque el objeto fundamental atacado es la Constitución, la unidad de España. Y los medios. Y los medios. Exactamente. Sergio. Sí, hay una de las cosas que hemos estado hablando a nivel legal, y obviamente creo que sois más apropiados vosotros para hablar de ello, pero sí que me gustaría hablar a nivel político, porque creo que es fundamental. Uno, cuando analiza los golpes de Estado y cuando comienzan a surgir, que es en Francia en el siglo XVII, empiezan las diferentes rebeliones y el rey en este caso pues habla de ellos como esos golpes de Estado, pero en ese momento hay una evolución de tipos de golpes de Estado. No simplemente nos estamos quedando con un ejército que se levanta en contra del gobierno ya existente, sino que con el paso de los diferentes gobiernos, de las diferentes naciones y de los diferentes estados, hemos visto unos cambios muy grandes en el mismo. Pues pasa desde revueltas, desde motines, rebelión, etcétera. El putsch que se utilizaba o que se hablaba en la Alemania nazi, por ejemplo. Bueno, previamente a la Alemania nazi, obviamente, era con ese objetivo de llevar una dictadura en Alemania. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues que hemos tenido un golpe de Estado y que por mucho que los políticos, en este caso golpistas, se nieguen a ello, el golpe existe. A nivel político, lo que se ha intentado es acabar con el orden constitucional, y en eso no hay duda ninguna. Y por lo tanto, yo sinceramente creo que no tiene cabida ningún tipo de político en nuestra vida del día a día que vaya en contra de la Constitución y los valores de todos los españoles, evidentemente. Doña Iturria. Sin duda, la historia definitoria de los golpes de Estado tiene su hito en creo que es Curcio Malaparte, cuando escribe lo de las técnicas del golpe de Estado. Y esta es de libro, y nunca mejor dicho. Yo quería volver un poco al tema que creo que es donde se va a dilucidar esa polémica, que es el tema de la violencia. Muchas veces se entiende la violencia como la violencia activa, es decir, la agresión física, la agresión personal, sangre, que por cierto también la hubo. Es decir, vamos a hacer memoria de las imágenes que tuvimos en ese lapso de 6-7 días. Violencia significa violentar. Y creo que queda claro que, sobre todo, reitero, a partir de las leyes de desconexión, lo que se hace es violentar la estructura jurídico-política del Estado. Y, por lo tanto, eso tiene encaje absoluto y perfecto en el tipo, no hace falta ser jurista, en el tipo de rebelión. Y, por tanto, creo que ahí es donde se va a mover el Tribunal Supremo. Vamos a hablar de si hubo o no hubo violencia, vamos a hablar de si esto es una organización criminal, que en la terminología jurídica de los últimos tiempos ese es uno de los avances pues, más complejos, vidriosos que podemos analizar, pero de todo eso vamos a hablar después de la publicidad en apenas 2 minutos.
Bueno, ustedes lo saben sobradamente, pero es mi obligación recordarles que hay 6 fugados a lo que la ley española les exige, que es pasar por el juzgado y declarar. Esos 6 son el origen de las diferencias, se han ido abriendo unas grietas importantes de la relación entre los de Puigdemont y los de Junqueras. Es lógico, unos están en la cárcel y el otro está pues comiendo mejillones en las plazas de Bruselas o de viaje para aquí y para allá, como si con él no fuera la cosa. Eso es normal. Sin embargo, una de las cosas más llamativas, y ahora volveremos a lo esencial que son los tipos penales, lo que se haya podido deducir de ese largo procedimiento, pero, hombre, lo declarativo tiene también mucho interés. Por ejemplo, quiero que escuchen a Junqueras cuando, a título como el que parece que con él no va el asunto, dice que ama a España. Sí, vamos a verlo. En muchas ocasiones yo he dicho que amo a España y en estos momentos me considero un preso político. Porque es que votar no es un delito. En cambio, impedirlo por la fuerza, sí. Impedir por la fuerza que la gente vote, eso sí que es un delito. ¿Qué íbamos a hacer? Pues intentar cumplir con el mandato electoral, intentar cumplir con el mandato democrático. Antes que independentistas somos republicanos, que antes que republicanos somos demócratas, y si ustedes me lo permiten, y se entiende bien la expresión, que espero que sí, antes que demócratas somos buenas personas. Nosotros siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia, lo hemos hecho siempre. Y lo hacemos y lo seguiremos haciendo. Bueno, la mayoría del Parlamento de Cataluña no era favorable a la independencia, cosa que parece que se le olvida a Junqueras. Ha habido personas claramente partidarias de una suerte de Cataluña independiente que han dicho, no, así no podemos ir. Con estas minorías no se puede exigir ni la República ni que sea catalana. Olvídense. Y esto pues es razonable. Lo que dice Junqueras es tramposo. Como tramposo es cuando juró el cargo como preso político, eso sí, porque mira que el mantra del preso político lo han mantenido contumazmente hasta el día posterior a cuando aparezca la sentencia o mucho tiempo después, no lo sé. Vamos a escuchar a Junqueras. Junqueras Vies Oriol. O sea que rectificar lo que se dice rectifica poquísimo, ¿eh? Poquísimo. Sí. No sé si alguien intuye rectificación de sus palabras. Hombre, no. Para empezar, decir que es un preso político es igual a decir que España es una dictadura. Por lo tanto, ya descalifica y no tiene ningún sentido de que tengamos presos políticos que curiosamente estaban en el Congreso diciendo y alzando la voz de su condición. Hombre, no, esto es como decir que el señor Gil fue a la cárcel pues por ser un preso político. También habían pancartas, quiero recordarlo, cuando el señor Jesús Gil estaba en la cárcel. Y se decía exactamente lo mismo, que era un preso político. No, o sea, estaba por unos delitos que había cometido, no por otro tipo de cosas. Y déjeme decir una parte que me parece muy importante. Este golpe de Estado ha sido un golpe de Estado a cámara lenta, porque hemos tenido paso por paso. Por un lado, tuvimos en la Cámara, en el Parlamento, donde esas leyes de desconexión se aprobaron. Tuvimos el referéndum y finalmente esa desconexión. Yo, sinceramente, aquí no solamente puedo poner a una persona en todas las miradas al señor Mariano Rajoy, y no me puedo olvidar de Sáenz de Santamaría, que era la persona encargada de Ni de Rodríguez Zapatero, ni de todo el curso del último gobierno de Rodríguez Zapatero. No es solamente culpa de una persona, pero usted lo ha dibujado perfectamente. O sea, aquí hay un escenario en el que los independentistas van tomando el camino de los hechos consumados y no hay respuesta. Así es. ¿Pero desde hace cuánto, Javier? Y van aumentando el tono de eso y se produce un primer referéndum y no pasa nada. Y alguien lo da por no celebrado, que eso es una de las cosas que más me duele de la ejecutoria de Mariano Rajoy. No hubo primer referéndum. Como nadie hace nada en el primer referéndum, pues sigue, se hace una constitución, la hace un tío que era juez por la mañana y por la tarde se dedicaba a hacer constituciones y tal y cual, y no sé qué. Y al final llegamos al segundo referéndum, amigo, y al final tienen que actuar y lo hacen fatal. Medio actual.
Esto es la cosa de Y ahora verdad. que ha dicho sobre la Constitución, déjeme decir que la Constitución que habían redactado era muy parecida a la española, especialmente en su artículo, en sus primeros artículos, donde no dejaba que se separara ningún otro territorio de Cataluña. Sobre todo era parecida a la de las Cortes de Franco, en cuanto decía que la ley de transitoriedad decía todos los funcionarios, todos, que son 120 y tantos mil, deben jurar los principios de la República Catalana. Me recordaba el movimiento. Más claro el agua, oiga, ¿eh? Si uno busca en la historia de España adscripción a los principios del régimen, no lo va a encontrar si no es en la de Franco. Bueno, don Pedro, yo le quiero preguntar a usted una cosa directamente. A mí me sorprende, antes hablábamos de algunas cosas que no han quedado bien, o a mi modo de ver, bien dispensadas por la justicia. Una de ellas es, hombre, tenemos a Jordi Sánchez, a Jordi Cuixart, con unas peticiones de pena de 17 años, que son importantes, ¿verdad? Pero oiga, es que son las asociaciones, la ANC y Òmnium, y la justicia no propone, pues, sancionarlas de una manera, bueno, oiga, no está el BBVA imputado como persona jurídica, pues que me cuente alguien por qué no está la ANC que propone romper España, o por qué no está Òmnium Cultural, que lleva no sé cuántos los años haciendo lo mismo, y que son los que llaman a esa gente que produce esos actos violentos. Hombre, yo no digo que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart sean ajenos a eso, claro que no. Pero es la organización la que recoge la pasta, la que hace con ella urnas y las esconde, y todo este jueguecito no se termina si no vas de frente y por derecho contra las asociaciones. Pues hubo un momento en la instrucción que parecía que probablemente sí iban a estar incluidas en el procesamiento tanto ANC como Òmnium, como la AMI, como Esquerra y como la CUP. De hecho, el magistrado Llarena pidió información a Guardia Civil al respecto de la implicación de todas estas entidades, partidos políticos y organizaciones en todo este proceso golpista. Sin embargo, cuando recibe la información, ahí hay un cambio de criterio. Ahí, digamos, no hay un cambio de criterio, sino que no da el paso adelante para decir estas asociaciones y partidos políticos también tienen que estar incluidas en el auto de procesamiento. Y ahí hubo como un parón de una medida que se tomó inicialmente que parecía que iba en ese camino. También nos llamó la atención cuando la presidenta de la AMI, ya que estaba procesado el señor Cuixart y el señor Sánchez. La AMI es la Asociación de Municipios por la Independencia. Correcto, sí. Y entonces esta persona, la presidenta, la señora Lloveras, creo que era, ¿no? Sí, la señora Lloveras, sin embargo, que era, digamos, la tercera pata de toda esa movilización social, sin embargo, no acabó procesada. Eso es otro misterio también de esta situación. Y hay otro misterio también por descubrir. ¿Por qué el señor Artur Mas no fue procesado? Declaró, hay que recordar que declaró en la instrucción como investigado, con lo cual lo lógico es que hubiera sido también procesado. Y ahí también hubo y ahí sí que fue un cambio de criterio respecto a la posición de Artur Mas. Artur Mas no era ningún cargo público entonces, pero sí es cierto que en la famosa agenda Moleskine aparece en todas las reuniones, en todas. Con lo cual hay, digamos, unos flecos que todavía, y me imagino que nunca acabaremos por saber qué ocurrió. Que eso ocurrió, Pedro, porque el instructor quiso simplificar todo el procedimiento, porque si no, veía que se iba la instrucción a 2 años y pico, y quería cerrar cuanto antes el Pero la responsabilidad de los partidos políticos y las organizaciones... Tiene toda razón del mundo. Oye, tampoco era complicar la situación. Ya. Y la presidenta de AMI tampoco. Y Artur Mas tampoco. O sea, tampoco, digamos, estamos hablando de ampliar el ámbito subjetivo de procesamiento a 50 o a 100 personas. No, estamos hablando de personas... Dándote la razón. Pero sí de los antecedentes, y no podemos perder la perspectiva de que los antecedentes que provienen de ese que nadie conoce o se desconoce mucho, 9N, que de aquellos lodos tenemos estos polvos, tiene un protagonista que es Artur Mas. Yo quería brevemente hacer referencia a las imágenes que hemos puesto antes de ese relato, ¿no?, que ahora está muy de moda con la declaración de Junqueras de que nosotros somos buenas personas, de que sobre todo somos demócratas, de que votar no es... Estamos hablando de ese relato desde una perspectiva jurídica, en paralelo vamos a hacer o analizar ese relato desde una perspectiva política, pero yo creo que hay un nexo de conexión que me preocupa especialmente, que
que es el relato desde una perspectiva mediática. El relato desde una perspectiva mediática, yo creo que esa interpretación es una interpretación y una gala hacia el exterior. Es decir, la imagen es hacia el exterior, con vistas quizá a un recurso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es donde quieren llegar a parar. Es decir, y ese relato, por desgracia, ese relato mediático, una vez más, yo creo que lo ha perdido o lo perdió el Estado. Es decir, no tuvimos la capacidad como Estado de poder transmitir al exterior. Pero Carlos, te ruego que cuando acabes tu intervención expliques cómo les ha ido a los independentistas en el Tribunal de Estrasburgo. No, es que justamente iba a eso justamente. Cuando, ¿os acordáis cuando antes de que se produjera la DIU y todo el rollo este y demás, una de las cosas que... Declaración unilateral de independencia, que hay mucha gente que archivó esto hace mucho tiempo. Gracias. Lo que están diciendo continuamente es que vamos a seguir en esto en Europa, porque Europa va a estar con nosotros, y estuvieron realizando una serie de mentiras. Entonces, en este discurso mediático han mentido en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo hemos visto hace poco tiempo, han mentido con respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, la denuncia que pusieron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que esa fue otra. Yo cuando lo vi, desde Confilegal, cuando vi aquello, decía, no, es que Naciones Unidas dice que lo dejen en libertad. Vamos a ver, que esto es simplemente un recibí. Ustedes han puesto una denuncia allí y Naciones Unidas han dicho, lo hemos recibido. Le decimos al Estado español lo mismo que decimos a todos, compre usted las leyes, pero le decimos que ponga libertad y nada por el estilo. Y luego llega el Tribunal Constitucional, que les ha dado brea una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y además ahora mismo siguen con Goebbels, el ministro de propaganda nazi, ha hecho mucho daño, ¿eh? Una mentira que se repite 1000 veces no se convierte en verdad, por mucho que digan. Lenin, ¿eh? El mito es que fue Goebbels, el primero que lo ponía en la mesa fue Lenin. Goebbels copió a Lenin en todo caso. Entonces, cuando llegamos a este punto, al punto en el que estamos, ahora siguen diciendo, vamos a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y vamos allí a que se vea la verdad completa. Pues mira, yo no lo sé, pero ahora mismo tenemos, por ejemplo, una magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la nueva magistrada, que la verdad es un perro de presa y es muy española y va a defender también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los intereses españoles. Con esto, ¿qué quiero decir? Son 48 magistrados que hay allí. Normalmente los magistrados se preguntan entre ellos. Y sabemos perfectamente que esta señora está en línea con todo lo que está ocurriendo aquí. Le preocupa muchísimo todo esto. Por lo tanto, ha habido mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Y creo que una de las cosas que habías dicho al principio, y me parece que viene a colación muy bien, era sobre hemos podido ver el juicio completamente. Claro. Y hay imágenes. Claro. Y eso lo cambia absolutamente todo. Claro. No sería lo mismo sin esas imágenes que con las imágenes que podrán ver. Pues, tampoco ha cambiado, Sergio, tampoco ha cambiado tantas las cosas. Yo pensaba que el efecto de esas imágenes, que era verdaderamente trilita, pues que llegaríamos a la espera de la sentencia, que ya es lo único que queda, con una dilución del porcentaje que en Cataluña apoya a estos tipos y tipas. Hombre, algo ha pasado, algo ha bajado. Es verdad que anecdótico, y en eso estaré de acuerdo. Los separatistas siguen pensando que esto ha sido un montaje de la justicia española y que esto también los hechos cuáles son. Carlos, tienes razón. Perdón, 2 segundos. ¿Cuál es el auto del tribunal, por ejemplo, de Schleswig-Holstein? Un tribunal regional en Alemania, que cuando estuvo en Alemania Puigdemont, todos nos sacudimos la mano y dijimos, menos mal que ya somos alemanes y no son los belgas. Hace referencia a las garantías, entre comillas, que pueda tener la legislación penal española. Y segundo, hace referencia expresa al concepto de preso político. Yo lo que quiero decir y poner encima de la mesa, y creo que es importante para no repetirlo, es que creo que ese relato fuera, el Estado español, España como nación, no lo ha ganado. Y creo que tenía las armas para poder haberlo hecho. Bueno, volviendo otra vez a las declaraciones de Junqueras en el juicio y diciendo somos buenas personas, soy un preso político, si me permites, mira, en Cataluña han conseguido las buenas personas que si yo me pongo esto, amarillo, me estoy significando políticamente. Si me lo quito, estoy significándome políticamente. Si mis tarjetas de visita están en castellano, me estoy significando. O en LinkedIn y aparece un lazo. Exacto. Eso es lo que las buenas personas han conseguido, que Cataluña esté completamente quebrada, rota, y esto va a ser muy difícil. El juicio, la sentencia, todos deberemos aceptarla. Ellos, sea la que sea, armarán un polvorín.
Y no lo aceptarán, no lo aceptarán, porque es una justicia política contra unos presos políticos y bla, bla, bla. Es que aunque fuera un indulto, aunque fuera un indulto... No, el indulto no creo que vaya a ser. Evidentemente. Es una de las pocas cosas que tengo claras. Pero es que ni siquiera eso les valdría, porque un Estado represor, han estado... Ella has acertado, porque ellos siempre lo dicen. Ellos no han hecho nada malo. Claro. Ellos no han incumplido la ley. Ellos han hecho todo lo correcto y, por lo tanto, el indulto lo que significaría es que sí han sido sentenciados, sí han sido golpistas por ley, políticamente lo son, pero por ley lo han sido y, por lo tanto, si hay ese perdón por parte del gobierno, pues entonces significaría que sí dieron ese golpe de Estado. De todas formas, hay un hecho, que estamos dejando de lado, y aparte algo que es fundamental. Este juicio no hubiera sido así si el señor Puigdemont no hubiera huido. Es cierto. Seguro. Si no hubiera huido, este juicio no hubiera sido seguro, así. pero esto es la vida. Pero es que estos señores han pagado no lo he inventado yo, que decía lo que Puigdemont hizo al huir. Aquel Sandro Jacob, el pensador de guía espiritual de José Luis Rodríguez Zapatero. La vida es así, no la he inventado yo. O sea que, vamos a ver, este juicio ha ahormado el pensar del mundo jurídico. Después de escuchar a unos y a otros y de las pruebas y los testigos, etcétera, 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 el mundo jurídico creo que tiene pocas dudas de lo fundamental. Otra cosa es que, bueno, pues haya matices. En lo fundamental, eso ha sido muy útil porque el magistrado presidente de la audiencia de Pontevedra pues ha entendido que se sustancia en el Supremo y por lo tanto tiene pocas dudas en aceptar la sentencia cuando salga. Bien, eso es así, pero también hay esquirlas en todo esto. Cuando el gobierno ordenó a la abogacía del Estado que se rebajase de delito, le causó, y de esto se habla poquísimo, un daño brutal a la justicia española. ¿Quién sabe si en Estrasburgo ese no será el caballo de Troya? Y dice, oiga, vamos a ver, si el Estado español representado por la abogacía se rebaja de delito, entonces usted que esta sentencia no tiene mucho sentido. Ese es un problema que tenemos, Gonzalo. Indudablemente. Es decir, el primer palo en la rueda de la justicia que se ha dado ha sido, y creo que en Ciudadanos se es plenamente consciente, creo que con la dignísima adscripción del fiscal que estaba en contra de un mandato que supone, y esa va a ser la gran baza en el recurso a Estrasburgo, el determinar lo que tú acabas de decir, que desde una cierta objetividad pues tiene lógica. Oiga usted, si el Poder Judicial, como el representante del bien jurídico protegido, que es el Ejecutivo, ha dicho que se rebaje. Y ese es el riesgo que tenemos, teniendo además en cuenta lo dóciles, por la historia, lo dóciles que somos a aplicar de forma directa todo lo que nos digan en Europa. Está pensando ahora en la doctrina Parot. Entre otras cosas. Y yo me acordaba de ella. Gran Bretaña tiene 3 doctrinas Parot, entre comillas, que no ha aplicado. Desde hace más de 6 años. Que no ha aplicado. Italia tiene 2 que no ha aplicado. Me acordaba de esto cuando hablaba Carlos Verbeil de la magistrado española que está en ese tribunal. Pero oiga, que si no nos gusta la cambiamos, ¿eh? Que aquí cuando llegó la doctrina Parot, cogimos, mandamos a España al que había allí, mandamos al segundo de aquel que fue ministro socialista que veía la vida en colores y no en blanco y negro, y un tal Mariano, no sé, y me he olvidado de él porque no tiene ningún interés como ministro de Justicia. Llegó el segundo, que era tan sectario como él allí, y cuando le preguntaban por la doctrina Parot decían, no, tumbarla, que esto no tiene ningún interés, no. Hasta el de Andorra estaba sorprendido. Oye, pero tú no deberías aquí hacer algo, aunque sea, no sé, perderlo en la votación, pero apoyarlo entre bambalinas, ¿no? Claro. Entonces, esto de que tenemos allí un valedor, los gobiernos son muy malos, ¿eh? La actual magistrada es una mujer de Estado, ahí me consta, yo tengo buenas referencias de ella. Y no vamos a esperar nada raro, nada extraño con respecto a la posición de nuestro país. Sí, yo lo que espero es que no la cambien, ¿sabes cómo te digo? ¿No? Que aquí el mal no descansa nunca.
Señor Fernández, cuénteme esta aventura de cómo han vivido en el tribunal este rebaje de la abogacía del Estado, un rebaje lineal en toda la fase final del juicio. Bueno, esto empezó antes de todas formas, todo ese tipo de maniobras para intentar presionar desde el Gobierno a cada una de las acusaciones empezó con nosotros, intentando expulsarnos del procedimiento en su momento inicial. Luego se intentó también, y se consiguió en parte, con las presiones a la Fiscalía. Recuerdo aquel recurso de apelación del señor Forn, que le habían rechazado la libertad provisional que había solicitado, y entonces media hora antes de empezar la vista de apelación, pues el fiscal Cadena recibió una llamada del anterior fiscal general del Estado, esto está publicado, de Sánchez Melgar, diciendo que había que cambiar la posición inicial de mantener la petición de prisión provisional a libertad provisional bajo la fianza que estableciera el tribunal. Por instrucciones del fiscal general del Estado, Fidel tuvo que ceder en ese sentido, ¿no? Y luego ocurrió lo de la abogacía del Estado, ¿no? Que eso ya fue tremendo. Además, el papelón, entre comillas, de la abogada del Estado, Sebane, con la que hemos tenido buena relación en lo que es en estrados, pero desde luego es un papelón, ¿no? Es decir, aceptar el encargo después de que Edmundo Val pues dijera que no aceptaba ese cambio de criterio, pues bueno, pues esto significa que de alguna manera las presiones se han planteado desde varios frentes, ¿no? En algún momento lo han conseguido parcialmente, en algún otro momento de manera más contundente y en algún otro momento con respecto a Vox, por ejemplo, no lo han conseguido, ¿no? O sea que bueno. Bravezo, ¿cómo fue la pelea de Edmundo Val contra el Estado que le obligó a toser? Pues le puedo decir que fue dura. Y le puedo decir que Edmundo Val, pues en este caso fue íntegro en su forma de ver cómo tenía que actuar como miembro del Estado, que es, porque es funcionario de carrera y por lo tanto tenía un deber, y él estaba respondiendo a ese deber que creía como abogado del Estado que es, que debía responder, y qué acusación debía hacer en este caso y cómo defender al Estado español. Sinceramente, hay una de las cosas que hemos estado hablando y sí que me parece incluso lo que hizo Edmundo Val, que puede ayudar al hecho de que cuando estaban hablando ustedes sobre qué pasará a nivel europeo cuando vean que el abogado del Estado ha rebajado esa sentencia o esa petición de sentencia. Bueno, creo que el hecho de que Edmundo Val dejara su puesto y dimitiera por las presiones, en este caso del Gobierno, y siempre el mundo lo ha dicho de una manera clara, que ha sido por parte de Pedro Sánchez de manera directa, yo creo que eso puede ayudar a que se vea la circunstancia y el momento completamente diferente. Tengo mi sensación de que así va a ser y sinceramente me alegra mucho de que el abogado del Estado, en este caso, y no quiero confundirlo porque ahora el mundo está con Ciudadanos, pero sí que en su función de funcionario me pareció excelente, que no creía en rebajar esa acusación y por lo tanto dio un paso atrás como abogado del Estado. Sí, bueno, pero veremos si el tribunal hila tan fino el de Estrasburgo, quiero decir, si hila tan fino o no. En cualquier caso, hubo cosas en ese momento en el que Junqueras juraba el cargo y estaba en el Congreso de los Diputados que nos helaron la sangre. Por ejemplo, esta especie de encuentro o encontronazo, chispazo con Pedro Sánchez en el que le dice: tenemos que hablar, Pedro. Y el otro, pues... sí, ya hablaremos, ¿no? Yo creo que ¿sabes por qué ocurren estas cosas? Bueno, ocurren porque los políticos se piensan que la justicia, que la fiscalía, que los jueces funcionan a golpe de llamada telefónica o a golpe de orden. Y vamos a ver, esto es un sistema democrático, significa que hay división de poderes y que la justicia es independiente. Y aquí la fiscalía, una cosa muy importante, el 2 de noviembre del año pasado, cuando los 4 fiscales dijeron esto de rebelión, eso fue la declaración de independencia de la Fiscalía General del Estado. Una declaración de independencia en toda regla. No vamos a seguir las órdenes del Gobierno, pero nosotros somos independientes en esa historia y en el resto. Podemos seguir indicaciones, pero esto no, ni de coña. Y además, a mí me lo han dicho algunos de los fiscales que forman parte, que han estado en el Tribunal Supremo. Ese día fue muy importante para nosotros. Y esto que están haciendo los políticos, de yo hablo contigo y Pedro, a ver si me puedes poner cuarto y mitad de rebaja y tal y cual, que no funciona así.
que Marchena ni ninguno de los mismos del tribunal van a recibir ningún tipo de orden para que le pongan cuarto y mitad de rebaja, que no funciona así. Bueno, pero estamos ya en la fase final en la que lo que piden es una manoletina, un indulto general que acompañe, bueno, eso viene después, que acompañe el diálogo. Después de la claro, claro, que acompañe el diálogo. La petición la formula Junqueras. Tenemos que volver al diálogo, Pedro. Siempre he evitado esa política, esa mala política, que niega el diálogo, la negociación y el acuerdo, y que entiendo que les ha traspasado a ustedes la responsabilidad de dictar sentencia. Creo, sinceramente, que lo mejor para todos, para Cataluña, para España, para Europa, para todos, sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido. Devolver el asunto al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo. Como si nada hubiera pasado, ¿eh? O sea, hagamos un borrón y cuenta nueva. Ese es el planteamiento. ¿Cómo veis en ese planteamiento a Pedro Sánchez después del pinchazo en la investidura? Porque claro, aquí hay que acompasar las convicciones anteriores a lo que la normalidad y el calendario van obligándonos, ¿no? Estamos en una fase en un interinato hasta que se tenga que ir a nuevas elecciones o se acabe formando gobierno. El interés relativo de los señores independentistas catalanes parece que declina, pero uno no sabe nunca. Y por lo tanto ahí quiero yo abrir una ronda sobre ¿este Sánchez es más o menos proclive al indulto ahora? Él no se ha mojado nunca, ¿eh? A él le han preguntado 300 veces y lo más que han conseguido es... si lo piden, veremos. Otros han sido más explícitos, ¿eh? Luego hablaremos de José Luis Rodríguez Zapatero o de la Cunillera, que es la delegada del Gobierno en Cataluña, del PSOE, o en fin, algún ministro que también en eso ha sido muy... Borrell, el hombre, el cheerleader de la política europea comunitaria que no existe, pues ese también ha sido demasiado explícito. Antes de que empiece la ronda Sergio, venga, empieza tú. Sí, la empiezo. Vale, pues... déjeme empezar por algo que a mí me duele de una manera profunda. Cuando el señor Junqueras, especialmente golpistas, independentistas, nacionalistas y varios, hablan de diálogo, lo único que están diciendo es claudicación del Estado. Nada más. O sea, esto es lo que se traduce. El terreno político para los nacionalistas siempre ha sido la claudicación del Estado, que le tiemblen las rodillas al que sea el presidente del gobierno en ese momento y que ceda a lo que nosotros pedimos porque lo pedimos nosotros y porque tú lo vales. Básicamente eso es lo que siempre ha pasado y eso es lo que quieren volver a esa vía. Claro, evidentemente, ¿cómo lo voy a perder a esa vía? Cuidado, que es que dejo absolutamente fuera. Y su pregunta, disculpe, que decía concretamente... Si ahora Sánchez es más proclive o menos proclive. Después, porque me ha parecido muy importante decir esto, porque es algo que me duele profundamente. El señor Pedro Sánchez sabe ahora perfectamente que tiene una situación muy comprometida, porque ¿qué va a hacer Esquerra Republicana? Necesita los votos de Esquerra Republicana el señor Pedro Sánchez, porque ya desde que hemos visto que quiénes son sus socios preferentes en Navarra, ya no hay posibilidad para el doctor Sánchez irnos a otra posibilidad. Él se ha cerrado las puertas, ha sido él solamente. Y claro, ahora Esquerra Republicana, ya lo dijo el señor Rufián en el Congreso de los Diputados, dejó claro que a partir de septiembre, ojito, que ya no va a haber la posibilidad de que nosotros demos, digo Esquerra Republicana, señor Rufián, apoyo a un gobierno de Pedro Sánchez. Y esa es la situación que tienen todos los golpistas actualmente. No van a poder apoyar a Pedro Sánchez debido a la sentencia. Enseguida continuamos el turno, vamos a hacer una paradita publicitaria, pero el resumen de lo que decía Sergio Brabezo es indulto o nada. Volvemos enseguida. Después de salir corneado de la investidura, ¿Pedro Sánchez está más a favor o está menos a favor de un indulto a los golpistas catalanes, doña Pilar? Bueno, primero tendremos que ver si estos golpistas piden el indulto y se arrepienten o no.
Sánchez, ¿cómo estará? Bueno, Sánchez está ahora en una campaña, otra vez en una campaña preelectoral, porque, bueno, hemos visto que pasa de decir que queremos formar un gobierno con el socio preferente, que es Podemos y progresista, a decir lo contrario. Entonces, no sé exactamente qué pasa por la mente de Sánchez. Espero que haya aprendido a que esto no trata solo de una estrategia política, sino que se trata de ser leal a España, ser leal a más de la mitad de catalanes que están sufriendo, han sufrido y siguen sufriendo en los colegios de los niños, en el patio, las escuchas espías que hacen informes sin consentimiento de los padres. Espero que sepa que esto no va de premiar a las comunidades más desleales, sino que se trata de algo mucho más grande. Yo, mire, esto de la lealtad es una virtud muy sacrificada en España, está en desuso. La gente no premia al empleado leal. La lealtad es un valor que ni la política tampoco premia, ¿no? En absoluto. Bueno, se acaso en algunos partidos, pero residualmente cada vez menos. Y aquí la lealtad de Pedro Sánchez, yo creo que si queremos llegar al fondo de hasta dónde llega, cómo es de larga la lealtad de Pedro Sánchez, pues tenemos que escuchar a algunos que, algunos dirán su locura, pero no han sido jamás desmentidos. Es el caso de Santiago Vidal, el redactor de la Constitución de la que hablábamos antes, ex juez, apartado de la Judicatura durante un tiempo. No, ya ha vuelto. Ha vuelto, claro. Ah, ya ha vuelto. Claro. Es que esto, la Judicatura es así. A lo que vamos, este hombre revelaba los contactos que el independentismo había mantenido con el señor Pedro Sánchez, con la señora Batet y con otro más, que era Hernando, que en fin, que no, este es menos relevante, pero quédense con lo que cuenta de los encuentros que habían tenido para ver cómo Podemos, porque ellos son irreductibles. Ara us explicaré una cosa que no he explicat mai. Mes d'abril d'aquest any, 2016. Despatx del que llavors era secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. Persones que estaven en aquesta reunió. Joan Tardà, Gabriel Rufián i jo, per part d'Esquerra Republicana. Per part del PSOE, Pedro Sánchez, Antonio Hernando, i la Meritxell Batet. La conversa va ser la següent. Comença el Pedro, bueno, ja veus, situeu-vos en aquell moment, Era la setmana en què ell es presentava president del govern i estaven en plena negociació amb el PSOE, perdó, amb el Podemos, però no en tenien prou amb els seus vots. Necessitaven els vots favorables, tampoc en tenien prou, amb l'abstenció d'Esquerra Republicana, PNB, Partit Demòcrata Català i Coalició Canària. I el primer que ens diu, bueno, ya veis, he desobedecido al Comité Federal del PSOE y os he llamado para que veáis que esto va en serio. Si yo la semana que viene soy presidente del gobierno, porque he conseguido llegar a un acuerdo con Podemos y por lo tanto vosotros me dais vuestro apoyo, os prometo lo siguiente. Uno, que nunca aplicaremos el artículo 155 a la mañana siguiente de que yo sea presidente del gobierno. Una comisión bilateral, Cataluña-España, se tiene que sentar en una mesa para ver cómo recuperamos el estatut del 2006. Bueno, o sea, esto viene que ni pintado. Era un momento en el que se buscaban alianzas para poder gobernar en España, era un momento en el que había encuentros turbios, él lo cuenta, Tardà, Rufián y yo, Pedro Sánchez, Batet y Antonio Hernando. 3 y 3. Y les promete una serie de cosas, conociendo pues, qué es lo que en el fondo tanto Tardà como Rufián como este señor, Santiago Vidal, pues pretendían en la vida política. Esa es la lealtad de la que estamos hablando. Y valer, pues menos que un duro sevillano, que se decía antes, ¿no? Gonzalo. Si nos referimos en concreto, empezando por ahí, a la lealtad que pueda tener como hombre de Estado Pedro Sánchez, no hace falta más que referirnos a la situación actual en la cual él es una persona digna y absolutamente estadista que no está dispuesto a sentarse ni a pactar con separatistas y, sin embargo, faculta y promueve, por ejemplo, un gobierno en Navarra apoyado básicamente por el filoterrorismo de Bildu. Es decir, lo mismo que dentro de 2 horas puede decir absolutamente lo contrario, todo con ansias de poder. Si nos centramos solamente en Pedro Sánchez, sin duda que esa parte de lo más actual quizá y ratifica lo que acabamos de ver, mucho más explícito. Pero el proceso de claudicación, y yo reitero,
con el mundo separatista lleva practicándose desde hace 40 años. Es decir, el Pacto del Majestic no nos lo estamos inventando hoy. Las cesiones y las transferencias que ha tenido la Comunidad Autónoma de Cataluña, que está en un 25% por encima de la segunda comunidad que más competencias tiene transferidas, es absolutamente vergonzoso. Y todo no solo por gestión, que sabemos que lo que ha habido en Cataluña ha sido la antigestión, es decir, la situación de la sanidad en Cataluña ya sabemos todos cómo está. La situación de la seguridad en Cataluña en general y en Barcelona en particular, todos sabemos cómo está. Se lleva practicando de siempre. Claro, hemos llegado a elementos y situaciones tan kafkianas como que, estando la situación como está, se les haya transferido, por ejemplo, y lo hablábamos tú y yo ahora, el tema de la política penitenciaria, que es un elemento esencial de cara a lo que pueda suceder. Es decir, por lo menos ahí tienen un colchón en lo mínimo, y lo que puedan conseguir a partir de ahí, algo que tienen, pero es algo que llevan practicando desde hace 40 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que la sinrazón del Estado, la poca autoridad del Estado cuando la pudo tener, tanto a nivel jurídico como a nivel social, ha dejado de ser, ha dejado de tener y se ha dejado de practicar en lo jurídico y no se aprovechó en lo social. Yo quiero recordar aquí que cuando se mandaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, y creo que con toda la legitimidad del mundo en muchos pueblos de España, se acudió por parte de los ciudadanos a la puerta de los cuarteles y de las comandancias, bueno, pues para despedir y apoyar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, fue el señor Zoido el que dijo que no le gustaban en absoluto esas imágenes. Creo que situaciones como esas lo que hacen es que esa sociedad civil que quiere mantener algo tan legítimo, ¿verdad?, como es la unidad de nuestro Estado, se venga abajo, y aquellos que son minoría pero que venden, que son los que más, se vengan arriba. Y creo que es algo que tenemos que reflexionar profundamente. Don Pedro Fernández, ¿está psicológicamente Sánchez más cerca de propiciar un indulto o menos cerca? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo en mi opinión, Sánchez como buen socialista, yo creo que está jugando a una cosa y a su contrario. Voy a poner un ejemplo de antecedentes socialistas. Yo recuerdo cuando Rodríguez Zapatero firmó aquella declaración institucional con Aznar, él estaba en la oposición todavía, contra el terrorismo de ETA, y al mismo tiempo estaba negociando con ETA, que se supo después. Pues yo creo que está haciendo una cosa similar. Es decir, al mismo tiempo que hace manifestaciones públicas de que no está con el separatismo, que no va a conceder indultos, que no va a aceptar la independencia de Cataluña, al mismo tiempo yo estoy convencido de que está negociando, y yo también estoy convencido de que hará cosas que nos helará la sangre. Yo creo, no sé si por sistemas ya establecidos, tipo indulto, o por sistemas o mecanismos novedosos, ad hoc, para poder sacar la solución. Yo creo, fíjate, que si la democracia es algo, es matemática. Y ayer, por ejemplo, salió Puigdemont con unas declaraciones hablando de que si se ponen de acuerdo todos los partidos independentistas, podían votar que sí a Pedro Sánchez. Quiero decir, a ver, tenemos por una parte un interés por parte de la izquierda de formar gobierno, pero tenemos por otra parte un problema gordísimo, que es un problema de animadversión personal entre Podemos y el Partido Socialista. Jamás antes han estado 2 días negociando y jamás antes las negociaciones se han filtrado como estas. Nos hemos enterado de todo. Unos y otros querían que supiéramos en todo momento cómo está la posición. Es decir, estaba muy claro que ninguno de los dos quería dar su brazo a torcer. Ahora, el problema que tienen de la izquierda, que es un problema gordo, es cómo narices cuadramos el círculo. Cómo narices Podemos saca parte de lo que quiere, y el PSOE también. En estos momentos, tal como están las cosas en estos momentos, según mis informaciones, y yo creo que son bastante buenas, es una cuestión personal y no tiene solución. Ahora veremos si en el mes de agosto ya se lo piensan 2 veces y llegamos a septiembre y ahí el separatismo sí quiere que haya un gobierno socialista, es evidente. Bueno, es que es el único gobierno que tiene ciertas posibilidades de ser sensible al indulto, eso lo encuentro lógico. Quiero que escuchen yo acuso del ciudadano Oriol Junqueras, que es muy interesante. Escúchenlo y verán a quién le dispara con bala. Podem ajudar, i que jo en particular puc ajudar molt al meu país. Em sembla que ho hem demostrat en moltes ocasions, hem demostrat que donem la cara. Jo estic aquí perquè no m'amago mai d'allò que faig i perquè sóc conseqüent amb els meus actes, amb les meves decisions, amb els meus pensaments i amb els meus sentiments. O sea, es un disparo en el ala o en las 2 alas a Puigdemont, ¿eh? O sea, clarísimo, ¿no? Vamos, es evidente que Junqueras ha sido coherente, ha entrado allí y ahí está y lo que sea. Y el otro... Es que hay que recordar una de las cosas que sucedió. O
sea, es que esos días fueron increíbles, porque lo que pasó fue que el señor Junqueras tenía una reunión con el equipo de gobierno en el que estaba el señor Puigdemont. El señor Puigdemont que era presidente de ese gobierno. Presidente de ese gobierno, los citó a todos y el tío cogió y en vez de asistir a esa reunión, la cual él convocó, decidió coger el coche junto y con otros, sí, hombre, claro, junto con los amiguetes que tenían en ese gobierno, porque buenos, fueron, claro, esto... Mientras que los otros chupando talego, tan ricos. Eso es un matiz simplemente, porque ese suceso además fue muy interesante porque nosotros advertimos 3 días antes que eso iba a ocurrir y presentamos un escrito en la Fiscalía General del Estado para que tomara medidas y evitara la fuga de Puigdemont, y no nos hicieron caso. Es que aquellos días fueron bastante raros. Bueno, eran unos momentos... un partido del Real Madrid y Girona. Eran unos momentos en los que el CNI estaba dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría y se les escapó Puigdemont porque el coche cambió de coche debajo de un puente. Iba con un Mercedes blanco y saltó a otro coche de otro color debajo de un puente, y ahí, chico, los espías de España no estuvieron muy a la altura. Y al añadido, además, y perdona Javier que introduzca como elemento, nos dimos cuenta de que la virtualidad muchas veces de pertenecer a la Unión Europea acaba siendo en muchos casos más hándicap que beneficio, porque con la introducción a la Unión Europea se crea la figura de la euroorden, que lo que pretendía era facilitar estas circunstancias eliminando los antiguos procesos de extradición activa, y nos dimos cuenta en un momento determinado que la euroorden todavía es más complicada. Lo tuvimos en Alemania y lo tenemos todavía en Bélgica, es muchísimo más complicada. Es decir, oxígeno para los independentistas, porque cada vez que España ha hecho el ridículo, y créame que lo ha hecho varias veces en todo este largo asunto del golpe catalán, pues es oxígeno que damos a los que pretenden romper este país. Bueno, sí me interesa dejar constancia de la mala relación entre el encarcelado Junqueras y el sustituto de Puigdemont, Quim Torra. Lo pudimos ver, ahora lo van a ver, no le saludó, así de claro. El uno saluda y el otro pues como que está a por uvas, ¿no? No le hace ni puñetero caso, y esto pues parece que... No fue una vez, fue varias veces, ¿eh? Claro. Varias veces. Claro. Pasando, saliendo y no verle. Torra es un individuo que está hoy por hoy, no tiene problemas en ese juzgado de la Audiencia Nacional. Hay otros en los que sí, exactamente, en este no, y ha tenido la libertad de poder hablar de este juicio del Tribunal Supremo con toda libertad. Y yo creo que Torra es el diapasón que demuestra cuál es la opinión que en los círculos internos de la fibra independentista se está destilando, y por lo que cuenta el carismático líder, lo digo con toda la sorna de la que soy capaz, de la Generalitat de Cataluña, pueden ustedes hacer una regla de 3 de lo que los paisanos piensan en mi tierra, desgraciadamente. Vamos a escuchar las astracanadas de Quim Torra. No es nada nuevo que Quim Torra, el presidente de la Generalitat, siente especial odio, repulsa o rechazo, llámenlo como quieran, al que es su país también, España, que eso no se le olvide, porque como él solo se siente catalán, como si eso no incluyera el hecho de ser español, todo lo que tenga que ver con su verdadero país le produce alergia. A la hemeroteca nos remitimos. Evidentemente vivimos ocupados por los españoles desde 1714. Los españoles en Cataluña son como la energía, no desaparecen, se transforman. Los catalanes votamos y los españoles vienen a vigilarnos. Fuera de aquí de una vez. Iros, dejadnos vivir en paz. Vergüenza es una palabra que los españoles hace siglos que no han eliminado de su diccionario. Aquí algunos ejemplos de lo que pensaba Quim Torra cuando era aún candidato a suceder a Puigdemont. Una vez en el poder, se disculpó, claro. Si efectivament algú ha entès d'aquests tuits alguna ofensa, demano disculpes perquè en absolut era aquesta la intenció. Esto por un lado y su faceta periodística por otro. Aquí el fragmento del diario digital El Món, bajo el título La lengua y las bestias, redactado por él. Ahora miras a tu país y vuelves a ver hablar a las bestias. Pero son de otro tipo, carroñeros, víboras, hienas, bestias con forma humana, sin embargo, que destilan odio. Un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con moho, contra todo lo que representa la lengua. Están aquí, entre nosotros, les repugna cualquier expresión de catalanidad. Es una fobia enfermiza. Pero cualquiera diría que el que tiene la fobia contra el español es él. Enero de 2012, un artículo en El Matí Digital.
No, no es nada natural hablar en español en Cataluña. No querer hablar la lengua del país es el desarraigo, la provincialización, la voluntad persistente de no querer asumir las señas de identidad de donde se vive. Sin lengua no hay país. Entre sus numerosas salidas de tono del pasado figura uno que había pasado casi inadvertido hasta ahora. En 2011 llegó a desear que ojalá España nos envíe los tanques. Lo dijo en una entrevista a la Asociación Navarralde. Pero los delirios separatistas de Quim Torra le han llevado a defender la vía eslovena para lograr la independencia de Cataluña. Els eslovens ho van tenir clar, van decidir determinar-se i van decidir tirar endavant en el seu camí per la llibertat amb totes les conseqüències. Una vía que supuso la guerra de los 10 días y 60 muertos y que debe ser el ejemplo a seguir para su comunidad autónoma. Ese es otro asunto. Alguien puede proponer la vía eslovena, que es un alegato a la violencia, una insinuación, que yo quiero ir a una situación violenta aunque haya 60 muertos, ¿no? Bueno, y aquí no ha pasado nada. Nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Ahí está Torra. Bah, pues algunos dirían que criando pelo, yo creo que tampoco, eso sería un juicio exagerado. Y luego está el palmero ese que se parece un poco a usted, bravezo, Torrent, el presidente del Parlamento. Sí, perdón usted, pero se parece un poco. Pues mire, ahora justamente le iba a hablar de él. Pues déjeme que antes escuchen lo que comparten Torrent, que es de Esquerra, y Torra, que es de no se sabe qué, de Puigdemont, para decirlo claramente, y es que esto es un juicio político. Véanlo. Nunca ha habido rebelión en Cataluña, nunca ha habido violencia por parte de la ciudadanía. En todo caso, lo que vimos fue la violencia policial contra los ciudadanos que libre y pacíficamente querían votar. Y en cualquier caso, pues ha habido un relato, ¿no?, que se ha ido comentando mientras ha avanzado el juicio, ¿no?, que habla de esto, habla de violencia, habla de rebelión. Bueno, rebelión con B siempre, ¿eh? Siempre. Cuidado que siempre. Tengo un espía Así paraguayo. se parece a Torra, ¿sí? Sí, ¿eh? Claro, sí. Bueno, lo fundamental, se quedan con la historia. Esto es un juicio político que se nos hace porque se nos quiere marcar a fuego, la potencia invasora, desde 1700... 1714, es igual, una cosa tremenda. El rollo este de la guerra de sucesión, y la traición de los nobles barceloneses al candidato Borbón. Cuando el candidato Borbón gana esa trifulca, pues resulta que entra sangre y fuego en Barcelona por esa traición producida, que no fue tan seria como algunos piensan. Hubo muertos, claro que sí, pero no fue tan seria como algunos piensan. El tal Rafael de Casanova murió a los 80 años siendo procurador de los tribunales de ese rey Borbón, Felipe el Malaurat, pues tan ricamente en Sant Boi de Llobregat se murió, o sea que no fue represaliado ni tal. Que fue otro día me contaba un historiador amigo mío, dice, una cosa que se pierde todo el mundo es que cuando acaba la guerra de sucesión, de acuerdo, se les quitan los fueros y demás, pero Cataluña, Aragón, en una palabra, forma parte de España y se les abren las puertas de América. Es decir, los catalanes que luego después fueron a hacer negocio, el decreto de Nueva Planta, por viene supuesto. de ahí. Sí, sí. Este rey traidor, como le llaman allí, el Borbón, hizo por Cataluña más que todos los reyes de España antes y probablemente después. Es verdad, pero la cosa es que como se cuenta es muy importante lo del relato que cuenta la izquierda. El relato es fundamental. El relato cambia las cosas, pero vamos. Lo que hay que hacer es contar el relato de verdad, porque a mí no me preocupa quién emite el mensaje. Aquí teníamos una hilaridad, yo creo que a veces te ríes por no llorar, ¿verdad? No me preocupa quién emite el mensaje, lo que me preocupa es quién compra ese mensaje. Es decir, esa situación tan sectaria en donde se lleva a cabo, tenías tu razón, hasta la justificación de la autoconfesión de Jordi Pujol, de que había llevado a cabo un proceso de defraudación y de no presunta delincuencia. En el momento en el que tú reconoces la comisión de un delito ya no eres presunto delincuente. Y había comentarios, y estaba yo allí, comentarios en Barcelona diciendo, o bien, si se lo llevan, por lo menos que se lo lleven los nuestros, o es una artimaña del Estado español para desprestigiar nuestras instituciones. Eso es lo que me preocupa, que hay esa asunción por parte de una cierta, por capilaridad desde hace 40 años, por parte de cierta sociedad catalana, que ya le puedes decir lo que les digas, que siguen pensando que Cristóbal Colón era catalán. Pero mira, es que este suflé, que en los últimos 4 años ha subido, pero que ha estado latente
Pilar, tú lo conoces igual que yo, durante muchas décadas, y alimentado y retroalimentado, y la fábula dels països catalans es dinero de los Pujol, invertido en Valencia, invertido en Aragón, invertido en Baleares, para promocionar pues pequeños grupúsculos favorables a esa fábula de los països catalans. Bueno, pues todo eso pues va produciendo un caldo de cultivo en el que lo que tú decías es absolutamente así. Es muy difícil, si el Estado no tiene presencia física en Cataluña, que no la tiene, porque en los últimos 40 años se han sometido a los señores embajadores en Madrid de Convergencia y Unión los nombres del presidente de AENA allí, o del director del puerto, o del general de la Guardia Civil, que queda uno, que no sé, para no sé qué está, porque todo lo demás está cedido y transferido, etcétera, etcétera, del jefe de la agencia tributaria, que a ratos hubo uno que estuvo un tiempo de delegado especial de la agencia tributaria y luego saltó directamente a ser diputado de Convergencia por Tarragona, y que luego acabó siendo el planeador de las ITVs de Oriol Pujol Ferrusola, para que ustedes entiendan la poca sutileza que en ese lugar que algunos, los Pujol, consideran mi finca, como los Somoza, verdaderamente como los Somoza, pues todos estos detalles son detalles menores, claro que sí. Fíjese una cosa, que la manipulación, cómo está llegando a nivel comunicativo, y ese es uno de los mayores problemas que tiene Cataluña, especialmente cuando tiene una televisión pública pagada por todos y de todos los españoles, no solamente de unos cuantos, que está manipulando de una manera automática. Llega a un punto de una esquizofrenia total, donde podemos ver cómo el señor Torrent, el que es presidente de la Cámara, y que se parece a mí, según usted. Y un aire. Ya no es perdón. Un aire. Sí que le digo que es increíble cuando él intenta pues no dejar hablar o dejar repetir aquellos artículos que dijo y que escribió el presidente de la Generalitat. Es decir, fíjense, cuando un diputado de Ciudadanos comienza a hablar y comienza a leer literalmente esos textos que escribió el presidente de la Generalitat, no se lo permite el señor Torrent. Hace como si eso no lo hubiera escrito el señor Torrent, el señor Torra, como si hubiera sido otra persona. Como los niños pequeños cuando los riñes y están cabreados. Pero piensa una cosa, desgraciadamente aquí lo que tienen es una televisión pública con una gran fuerza, una gran financiación, que lo que está haciendo pues es intentar cambiar esos relatos como por ejemplo que está hablando usted del 1714, donde es que aquí se está diciendo, se está vendiendo en Cataluña que es una batalla entre España y Cataluña, y que al final pues vencieron los españoles. Es que don Pedro Fernández, yo te quería preguntar, después de escuchados los relatos de todos estos pues que están ahora esperando la sentencia, ¿cuál en sus declaraciones le produjo a usted una sensación de mayor rechazo? Lo digo con toda generosidad. Yo me voy a descarar y voy a decir el que a mí me produjo más visceralidad, ¿no? Fue Raúl Romeva. ¿Y por qué? ¿Por qué digo yo esto? Pues les voy a proponer un resumencito muy breve de dos cosas que dijo y luego lo comentamos. If the result is yes, obviously we have to admit that this is what the people has decided, has chosen. And we will have to listen to that, which will automatically imply what is foreseen in the law of the referendum, that is 48 hours after the publication of the final results, the Parliament will declare, will make a declaration of independence. Yo me defino fundamentalmente como un demócrata, como un republicano y como un europeísta. Y siguiendo la lógica que comparto del compañero vicepresidente Oriol Junqueras, circunstancialmente estoy independentista. Yo defendía y defendí, de hecho durante la mayor parte de mi vida, un proyecto político que no era la independencia, era
todo caso, un Estado español en términos de federación o de confederación. Y eso me pasó a mí y les pasó a mucha gente. Bueno, ¿cómo es posible que alguien pueda hablar inglés tan bien y español tan mal? Con acento catalán. Estoy independentista, dice el tipo. Y se queda así, con un par. Y luego lo otro, dicho en inglés o dicho en el idioma caucasiano que ustedes prefieran, es una barbaridad brutal que demuestra cuál era la hoja de ruta de ese gobierno de la Generalitat. Y proclamamos la independencia 48 horas después de leer los resultados que nos convaliden ese propósito, ¿no? Este es mi preferido de los que declararon ahí, pero no sé usted. Bueno, ese argumento, que realmente es el elemento nuclear de defensa que han planteado a lo largo de todo el proceso, se resume básicamente en que la legalidad española cede ante la legalidad internacional y cede ante el mandato de lo que ellos llaman el pueblo catalán. Entonces, bajo este argumento, pues salen todo este tipo de razonamientos. Pero el elemento nuclear es ese que comentaba. Pedro, es decir, el derecho a autodeterminación es la base de todo. Ellos han hecho creer a todo el mundo que el derecho a autodeterminación es un derecho de ellos. Sí, pero es inalienable. Saltan la legalidad nacional, porque no les interesa, claro, evidentemente. Es decir, dicen, sí, nosotros hemos incumplido la legalidad nacional, pero hay una legalidad internacional que está por encima y que por tanto es la que nos interesa. Es mentira. Y que por tanto hace ceder la nacional, ¿no? Ese es el argumento. Por eso todo ese tipo de manifestaciones... Falso, totalmente. Falso, absolutamente, ¿no? Colonias, pero es el elemento nuclear, y lo podrán expresar de una manera o de otra, pero es el elemento nuclear de los acusados y de sus defensas. Doña Pilar Castellano. Bueno, desde luego los argumentos del separatismo no se sustentan ni a nivel histórico, ni jurídico, no tiene ningún razonamiento verdad, como si dijéramos. Solamente las emociones son las que el pueblo catalán ha comprado, las que en última instancia compran el relato, porque incluso aunque sepan que no es verdad, que no tiene ninguna realidad, ninguna realidad histórica, ni ningún fundamento jurídico, cualquier cosa la justifican con tal de esa consecución ideal más alta que nos hará más felices, más guapos, más ricos, separándonos del lastre de España y siendo... El pueblo elegido. El pueblo elegido, exacto. Sí. Debajo de todo esto siempre subyace la idea de nosotros no formamos parte de eso porque nosotros somos mejores. Claro. Y aquellos son inferiores. Esto es fundamental cuando uno habla de este tipo de ideologías, ¿no? Doña Iturria. Y creo que sería importante añadir algo que a mí me da cierta pena, ¿verdad? Y es que la ignorancia es muy osada. La ignorancia es muy osada. Eso que se compra, yo creo que casi desde una perspectiva un poco de secta, ¿verdad? Es decir, tenemos el grano, los grandes gurús, y nosotros le vamos a seguir hasta el infinitum, haga y nos diga lo que... Yo diría, señor Romeva, se lo compro. Y a lo mejor ahora nuestros espectadores mirarán a Gonzalo Minitura y dirán, este no es mi Gonzalo que me ha cambiado. No, se lo compro. Le compro un Estado federal. Alemania es un Estado federal y no hay ningún Länder que tenga las prerrogativas y las competencias jurídico-políticas que tiene Cataluña. En los últimos 2 años ha habido 3 recortes de competencias del Estado federal alemán a los Länders. Una de ellas fiscal importantísima. La fiscal y la de determinación política que la ha asumido el Bundesrat, el Senado alemán, retirándosela cedida voluntariamente por cada uno de los Länder. Por lo tanto, señor Romeva, se lo compro. Es usted un ignorante, no sabe lo que es un Estado federal. O confederal, oiga, que es imposible un Estado. De hecho, no existe en el mundo hoy un Estado que sea confederal, no existe. Lo más parecido a un Estado... No, Suiza dejó en el año 72 de ser la Confederación Helvética. Lo más parecido a un Estado confederal puede ser la Unión Europea, lo más parecido, que significa la asunción de Estados que no pierden del todo su soberanía. Si es que las comunidades autónomas en España no tienen soberanía, porque nuestro artículo 2 de la Constitución establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español. ¿Qué es lo que ocurre? Efectivamente, lo decías tú, Pilar, con pleno acierto, es que desde esta secta se compra cualquier cosa. ¿Por qué? Por la ignorancia. De hecho, si me permites un momentito, siguiendo con el argumento de Gonzalo, en la instrucción, que no lo volvieron a repetir luego en el juicio, no se atrevieron porque ya era el absurdo total y absoluto, ellos mantenían que Cataluña tenía fronteras con España. Eso se llegó a escuchar en el Tribunal Supremo. No volvieron a repetirlo porque era tal disparate que, claro, es que ya con las cámaras televisando y todo el mundo viéndolo, pues ya no podían mantenerlo, ¿no? Tajani, el expresidente del Parlamento Europeo, hace un día, 2 días,
unas declaraciones diciendo que estos señores están en la cárcel con fuertes, en Italia, con fuertes penas y demás. Que decir, vamos a ver, esto no es un ejercicio de libertad de expresión. El derecho a autodeterminación no existe, realmente existe para colonias. Cataluña jamás ha sido una colonia. Existe para pueblos subyugados. Desde hace 40 años Cataluña tiene parlamento propio, tiene desde hace 10, 15 años policía propia, tiene transferencia de educación, de sanidad, lo tiene todo, la palabra justicia, lo tiene todo en una palabra. Por lo tanto, es que desde el punto de vista jurídico se cae por todas partes. Entonces, insisto, Lenin o Goebbels repiten continuamente la mentira de que esto somos un país, una nación, etcétera, etcétera. A mí me parece muy bien que ellos piensen que es una nación y demás, pero la Constitución dice claramente que hay una sola nación, que es la nación española. Claro, pero acuden al desconocimiento. Ya, cuando claro. le dices que la autodeterminación no, como han escuchado algo que es Kosovo, entonces se van a la vía Kosovo. Le dicen, mira, históricamente la vía Kosovo. Entonces, como no se conoce bien la vía Kosovo, se van a la vía irlandesa, que es de donde empezaron. Dicen, no, mira, que es la vía irlandesa. Entonces se van a la padana, que mira cómo está hoy Padania, que se ha quedado totalmente disuelta en lo que era la política, y de hecho quien enarbolaba entonces, que era Vox y compañía y la Liga Norte, la independencia padana, hoy es un partido ultranacionalista. Bueno, es decir, es la ignorancia del desconocimiento. Antes no os queréis mojar sobre quiénes han sido los más desagradables en su vía judicial. Bueno, yo ya he dicho quién me parecía el más desagradable a mí, pero ahora tengo, gracias a ese derecho ganado en el campo de batalla, ahora puedo decir quién es el que me ha caído más simpático. No por quién es, sino por lo que dice. Es Josep Lluís Trapero. ¿Por qué? Me cae simpático porque dejó con el culo al aire absolutamente a Puigdemont, a Forn y a toda esta patuleya. El tener un gobierno que de alguna manera está favoreciendo o impulsando, no sé cuál es la palabra porque no me corresponde a mí, un acto ilegal, evidentemente eso a las organizaciones sindicales y en general al cuerpo, pues producía inquietud. Eso es así. La actuación policial y 2 millones de personas, si seguían ahí y si estaban dispuestos a lo que querían hacer, iba a provocar necesariamente problemas de orden público y de seguridad ciudadana. Lo que me contaba mi gente en Cataluña es que el miedo que había es que hubiera una guerra civil. Una vez que se declarara la Declaración Unilateral de Independencia, es que no quedaba otra. Es que si los Mossos de Escuadra eran la base fundamental, los Mossos de Escuadra tendrían que enfrentarse con la policía, la Guardia Civil o el ejército, de lo que fuera. Ese era el miedo que había en esos momentos. Una guerra civil, que hubiera muertos. Y por otra parte, otro amigo mío catalán me decía, mira, independentista, dice, Carlos, a nosotros quizá nos ha faltado un par de muertos. Sí, fíjate lo que te digo, algunos nos ha faltado un par de muertos. No, bueno, pues, algún tuit se pues en fin, pues no es nada deseable eso, créame. Ya. Vamos a hacer una pausa de publicidad. A la vuelta tenemos que escuchar a Zapatero y las cánticas zapaterianas que siempre están detrás o delante de lo que vaya a hacer Pedro Sánchez. Vamos a una pausa. Bueno, Zapatero, lo prometido es deuda. ¿Qué dijo Zapatero? Y aplíquense el ungüento oportuno, porque por ahí, y no muy lejos, por ahí va a ir la cosa. Debemos de esperar. Obviamente todos somos conscientes de que hay una sentencia pendiente que va a ser muy definitiva, muy decisiva, pero procuremos recibirla. No sé cuál va a ser y ojalá sea una sentencia que no comprometa ese diálogo, ¿no? ¿Está a favor del indulto usted? Muchas. ¿Se lo piden? Bueno, estoy a favor de que se estudie si lo piden. Verbell, ¿qué te parece? Dice, ¿no? ¿Qué cosas dice? Que una sentencia que no comprometa el diálogo. Vamos a ver, que son dos cosas diferentes, que tendría que saber como presidente del gobierno que esto es separación de poderes. Y la justicia va por un lado y ellos, la política, va por otro. Y este es profesor de Derecho. Se supone. Bueno, pues se supone, en la Universidad de León. Y fue presidente del gobierno de España. Sí, y cobra por haber sido, y cobra una pasta por haber sido presidente del gobierno de España. 85.000 euros al año. Vitalicio, además. Sí. Bueno, pues ya le vale, ¿eh? Ya le vale, sí. Pasa que está entre esto y lo de Venezuela, este hombre es que
pone enfermo, ¿eh? Bueno, no sé. ahora, es muy curioso porque donde va el señor Zapatero siempre monta el pollo y siempre se opone a los intereses democráticos, nacionales y constitucionales. Sí, es muy curioso porque todo lo que toca siempre acaba por el lado que daña a los intereses de la nación española. Pero ha sentado algunas de las prácticas más horrorosas sobre nuestra democracia por falta de aprecio a las virtudes que tenía anteriormente. Por ejemplo, él dice sí a los primeros cordones sanitarios contra el Partido Popular en Cataluña, cuando pues Maragall, Esquerra y una cosa que ha desaparecido ya, que se llamaba Iniciativa per Catalunya, asientan aquel tripartito que, en fin, con uno de sus hombres fuertes, Carlos Rovira, pacta en Perpiñán, no, etarras, mira, seguir matando nos da igual, pero en Cataluña no. En Cataluña. Vale. Bueno, pues esto es Zapatero. Zapatero es el que en campaña electoral dice, yo lo que salga de Cataluña, del Estatut, para mí divino. Este es el que hace que su hombre en Cataluña, después de ese primer tripartito, Montilla, José Montilla, de Inájar, Córdoba, sea el primero en la pancarta que decía volem l'Estatut y no sé qué y no sé cuántos. Y el PSC detrás, y el PSOE detrás. O sea, el que la izquierda haya estado tan genuflexa ante el puyolismo y ante el independentismo después, se debe en muy buena medida a José Luis Rodríguez Zapatero. Es que con el señor Zapatero ha sido el antes y el después. No solamente a nivel económico, que fue un desastre, pero a nivel político, pues no podemos mirar hacia otro lado. De todas formas, y perdonad, yo cuando era muy jovencito, cuando era más jovencito, había un juego que me encantaba, que eran unos puntos que los tenías que ir uniendo y cuando terminabas de unirlos se conformaba un dibujo, una silueta. Evidentemente es una declaración de Zapatero puntual, individual, pero es un punto. Si lo unimos con las declaraciones de Iceta, si unimos con las no declaraciones del gobierno, con la delegada del gobierno, y si lo unimos Borrell, anteriormente con las de Meritxell Batet, más las de Borrell y las no declaraciones de desmentidos radicales del presidente en funciones, Pedro Sánchez, nos sale una silueta, nos dibuja una silueta, no solo una declaración individual desafortunada, como lo desafortunado que es. La forma de la silueta, ya se lo diré yo, es una S y luego una I con un puntito. Añadiendo además, este profesor de Derecho, yo también lo soy, pero me anima a seguir siéndolo, el que dice que se estudiará. Oiga, lo primero que evidentemente tiene que hacer es estudiarlo. Ahora bien, si usted lo concede, la modificación, las dos últimas modificaciones del Código Penal te dice lo que no ocurre antes. Es que tiene que motivarlo. Yo no le quiero ver en el estudio. Si lo concede, le quiero ver en la motivación. Don Pedro Fernández, yo creo que en las declarativas, en los argumentarios de todos los imputados en esta causa, de todo su trayecto ante el Tribunal Supremo, hay una cosa muy llamativa, que es que a poco que rasques encuentras la mentira, encuentras cómo están desdiciendo realidades anteriores. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, uno solo. Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán en ese momento, la que da el manto de legalidad suficiente al propósito de declarar la República Catalana. Esto es así, ¿no? Por eso está sentada ahí y por eso le piden unos cuantos años de cárcel. Vamos a escucharla en primer lugar cuando dice que no, que ella siempre acataba lo que decía el Tribunal Constitucional. Bueno, por el amor de Dios, y ella... ¡Ay! Veamos. En ningún momento, ningún miembro de la mesa tenía en su voluntad desoír los mandatos del Tribunal Constitucional. Considero que en los últimos años ha habido una politización del Tribunal Constitucional, sobre todo cuando se juzga temas relacionados con Cataluña y con temas territoriales, pues considero que ha utilizado criterios políticos muchas veces. Bueno, yo por si acaso Marchena nos ve y tiene alguna duda sobre si le toca condenar o no a la señora Forcadell, hemos rescatado un corte de esta misma señora Forcadell y ahora comparan lo que cuenta en el tribunal respecto a lo que decía cuando ejercía el cargo de presidenta del Parlament de Catalunya. Diputats i diputades, posem-nos a caminar, encetem el procés constituent. Queda constituïda la 11a legislatura. Visca la democràcia, visca el poble sobirà
Visca la República Catalana. Us convido... Ese día no tuvo muy presente al Tribunal Constitucional, pero bueno, oye, es la que Constitución. y ya entiendo que tienen derecho a mentir, tienen derecho a mentir en nuestro país, en otros no tienen ningún derecho a mentir y les caería la de, en fin, a Marchena le iría bien una videoteca para ir revisando si lo que le cuentan ahora ha sido, o se puede refrendar, dar por bueno, o si no se puede refrendar y dar Pero esto por lo han bueno. visto los presidentes, los miembros del tribunal, ¿eh? Sí, sí. Esto que está, porque ellos también llegan por redes sociales y demás. Eso espero. Que no es extraño. No, sí, además, ¿qué quieren que les diga? La admiración por el tribunal, derivada de la admiración por Marchena, que ha sido pues el jabato que nos ha... No, bueno, el jabato junto a estos señores, que también tiene su mérito, por supuesto. Pero la verdad es que los zascas que ha prodigado Marchena, algunos de a los más... arrogantes de los que han pasado por caja, ¿verdad? Han hecho las delicias de los españoles y, en fin, confiamos en la sentencia de Marchena. Se lo ha ganado, bueno, no me cabe duda. Ahora en octubre tiene que someterse a renovación como presidente de la Sala. Pues seguramente la tiene más... No creo que se presente nadie. No creo que se presente esto nadie. Complicado. Sobre todo, creo. Visto lo que escuece. Vamos a escuchar a algunos de los reprendidos por Marchena y cómo lo hace, con qué autoritas. Sea usted libre a la hora de, como no podía ser de otra manera, a la hora de formular sus respuestas. Pero acuérdese que el falso testimonio no solo lo comete quien no dice la verdad, sino quien la altera sustancialmente con inexactitudes o respuestas evasivas. Este era un tal Mestre que quiso pasar por olvidadizo ante el tribunal, ¿no? Y que con esa capacidad pedagógica y tranquila, a veces alterada, no siempre tan tranquila, pero claro, él ha ido haciendo una pedagogía bastante útil y muy loable. ¿Cómo lo has visto? Bueno, aparte de que sí que ha habido interpretaciones de la ley procesal que ahí puede generar más controversia, ¿no? Es verdad que con respecto a la posición de muchos testigos que se negaban o querían negarse a contestar a las preguntas que particularmente les pudiéramos hacer desde la acusación popular de Vox, pues desde luego sí que efectivamente el presidente de la Sala demostró contundencia. Dijo, mire, también con la expresión aquella que decían, por imperativo legal, estoy aquí presente en la sala y demás, y por imperativo legal voy a contestar. Y dice, bueno, conteste usted por imperativo legal, pero conteste, porque usted no es un acusado, usted no tiene derecho a guardar silencio, es un testigo y por tanto tiene la obligación de contestar a todas las preguntas que le hagan cualquiera de las acusaciones o de las defensas. En ese punto, desde luego, sí que estuvo contundente, estuvo coherente y estuvo bien el presidente a mi juicio. De hecho, hay una cosa muy importante y yo lo estoy viendo en los tribunales. El ejemplo Marchena está calando. Es decir, yo he visto cada vez más jueces que piden perdón por el retraso. He visto jueces, por ejemplo, que permiten que los acusados, aparte de los juicios con jurado, también en los penales de lo penal o de audiencia provincial también se sienten con sus clientes, que eso no lo dice la ley de enjuiciamiento criminal, eso es potestativo del juez o del tribunal. Quiere decir que el ejemplo Marchena está extendiéndose. Un ejemplo caracterizado por la paciencia, porque otros muchos no tendrían tanta paciencia ante algunos tíos que van allí a soltar peroratas, auténticas proclamas políticas que no vienen a cuento de lo que allí se está gestionando y sin embargo pues yo creo que por el miedo a lo que pueda pensar Europa en un determinado momento se ha sido exquisito, pero ese es un tribunal absolutamente borde en el trato, ya me perdonarás, pero el Supremo es como es, ¿no? Yo recuerdo que una vez fui ahí a declarar como testigo en un asunto y por puro nerviosismo tenía una mano en un bolsillo y empezaron a moverse circunstancias a mi alrededor y hasta que no me quité la mano del bolsillo, porque era un acto como de feo ante el tribunal, no empezó la cosa, Una cosa, por ejemplo, que aquí se ha dado, que yo los he visto que es muy normal, y es cruzar las piernas. Cuando estás ante un tribunal, normalmente sentado en el banquillo, tú no cruces las piernas. Sí. Porque te dicen rápidamente, descruce las piernas, que es así. De todas formas, y abundando en lo que comentaba Javier, ha sido un proceso jurídico-procesalmente impecable. Es decir, de estos
que te gusta resaltar y llevarlos a tu aula para explicarles a tus chicos que es un proceso especialmente escrupuloso desde algo que no se ha dicho mucho, y es desde la prudencia. ¿Con qué objetivo? Precisamente ese. Con que no se alegue la vulneración de ninguno de los derechos que se puedan entender subjetivamente vulnerados por o procesados o por testigos. Sabiendo, Gonzalo, que lo van a hacer igual. Pero si no les das pauta, mucho mejor. Y segundo, y tardo un segundo, qué manía, iba a decir, por no utilizar una expresión menos respetuosa, cuando hemos visto a Carme Forcadell, esa desvergonzada apelación y asunción del concepto identitario de que nosotros los que hemos incumplido la ley somos Cataluña. Es decir, es que hemos notado que era contra Cataluña contra la que iba, o ha ido siempre el Tribunal Constitucional. Oiga, mire, no era contra Cataluña, era contra unos presuntos delincuentes que han incumplido la Constitución como norma de leyes que están en Cataluña. Si hubiese sido el Parlamento murciano, hubiese sido al Parlamento murciano. Y cómo viran luego durante el proceso de una forma muy poco digna. Solo una cosa, ellos pensaban que la justicia española era un poco como esa justicia que ellos querían construir en Cataluña, una justicia de risa, y se han encontrado que nuestro Tribunal Supremo es el reflejo de un país maduro como España, y tenemos que estar orgullosos de la imagen que hemos dado. Y bueno, y de hecho Marchena tiene el club de fans, tenía cada día en Twitter esto de el zasca de Marchena del día, o sea que ha sido el gran protagonista. Y que se ha mantenido además muy en privado, es decir, protagonista dentro de la discreción. Ha huido de juez estrella. Exacto, o sea, ha sido protagonista por su discreción. Don Pedro Fernández, dígame una cosa, juicio, ya sé que entre bomberos está mal pisarse la manguera, pero ¿qué le ha parecido a usted el hacer de las defensas de los imputados en el asunto este? No está mal que opine yo de compañeros, ¿no? Pero desde luego lo pondré técnico, digamos. Sí, no, lo haré en positivo. Yo creo que hay un letrado, un compañero que ha destacado sobre todos los demás, y además ha demostrado que, en fin, su capacidad jurídica es espléndida, que es Melero. Javier Melero. Que además, curiosamente, fue el único que mantuvo una defensa estrictamente jurídica, no entró nunca en lo político, y bueno, ya veremos a ver cómo la sentencia, pero a lo mejor hasta tiene buen resultado, porque desde luego estuvo excepcional en la dificultad de su papel que lo ha tenido, ¿no? Yo volviendo a Bismarck, yo creo que hemos tenido mucha suerte, porque el hecho de aquel tuit de Cosidó, diciendo que ya tenemos a Marchena, a ser presidente, tal y cual, que le obligó a Marchena, evidentemente, porque ponía en tela de juicio su propia independencia, a renunciar a cualquier tipo de presidencia del Supremo, del Consejo, nos devolvió a un presidente magnífico. Porque Marchena, por ejemplo, lo hubiera sustituido Andrés Martínez Arrieta, que tiene otro perfil diferente. Tiene otros aristas. Pero el hecho de que sea Marchena, que es canario, que tiene mucha retranca, que tiene mucha historia, que cuando le decía, mire usted, le digo esto como consejo, pero sepa usted que no es un consejo. Ese tipo de historias ha beneficiado muy bien a todo el proceso, y lo habéis sentido vosotros. Cualquier otro, incluso Luciano Varela, hubiera tenido muchas más aristas a la hora de responder a estos. Un juicio mucho más tenso. Mucho más tenso, mucho más explosivo, hubiera sido utilizado tal. Y Marchena en este sentido ha sido muy templado, jesuítico, digamos, ¿sabes? Franciscano, le diría. Bueno, hay unas imágenes que no puedo por menos que mostrarles. Lamento que de algún modo violen la intimidad de alguien que no está en libertad, ¿no? Pero son resultados de cámaras ocultas de la actividad en prisión de Junqueras, Forn y Romeva. Y que, bueno, no se trata de denostar a nadie, sino de contar que esta gente pues lleva en prisión un montón de tiempo. Y además son de La Sexta, como ven, estas imágenes, ¿no? Llevan 2 años y 1 mes en prisión preventiva. No llevan menos, ¿eh? No, porque fue en octubre, fue octubre-noviembre de 2017, y estamos en 19, todavía no han llegado a 2 años. Es que no fue al mismo tiempo uno y otro. Ya, pero fue en 15 días, 20 días. Sí. Entonces no estamos todavía los 2 años. Vamos a ver, hay por razón de la importancia de la sentencia, pueden estar hasta un máximo de 4 años. Ahora tenemos que llegar a 2 años, que va a ser antes de que lleguemos a los 2 años, y entonces
poder prorrogarse, pero de sentencia bastante. Creo que llegamos a los 2 años en octubre. Sí. No, yo creo en noviembre, yo creo, Octubre. ¿Cuándo jugó el Madrid ingresaron y el Gerona? Sí, que esa es la clave. Sí que no lo sé. Mediados de octubre unos y noviembre, principios de noviembre. Eso es, sí. Bueno, en cualquier caso, esa es su vida penitenciaria, pues con idas y venidas y con transportes y todo este lío, ¿no? Bueno, esto lo pongo por si nos ve alguien por... Yo denuncio una cosa en torno a esto, y es las visitas que se realizan a estos señores. Estos señores tendrían, de acuerdo con el reglamento penitenciario, los únicos que pueden visitarles a cualquier hora es el juez, el fiscal y peritos y aquellos que decida el juez de vigilancia, el juez de instrucción de cada turno. Tú no puedes ir como han ido los políticos ahí a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, sin tener... Además, no van con el cristal por medio, si van a una salita... En no puede ni la familia, ¿eh? Bueno, y la familia también. O sea, eso te lo permite. A negociar presupuestos generales del Estado. Es decir, que su situación no tiene nada que ver con la de un preso ordinario. Privilegiada completamente, sí. El menú no es el mismo, los móviles, no es un problema. Los presos tienen derecho a hacer una llamada al día, y por orden, cuando les toca, no cuando ellos quieren. Tener móvil no es la libertad, desde luego, claro que no, pero no tiene nada que ver con la situación de los presos que están ahí, preventivos como ellos, pero que no tienen el caché de la política detrás. Bueno, hay que recordar que la competencia de prisiones pues está transferida a Cataluña, y recordemos una de las cosas que sucedió y que se habló ya en su momento y que se podría trasladar también a este caso de los golpistas, era sobre Oriol Pujol Ferrusola, que está en la cárcel por las ITV. Bueno, está en la cárcel, no, exactamente, ya está en tercer grado penitenciario. Es que es a donde iba. Tercer grado penitenciario, supuesto. Es a donde exactamente iba, concretamente, que era ese tercer grado, y que por lo tanto se hablaba también de la posibilidad de que los golpistas, una vez juzgados y sentenciados, tuvieran la posibilidad de acogerse a ese tercer grado. Creo que uno se puede acoger a 3, 4 o 6 meses. Sí, cuando Pujol en los años 80 reclamó la transferencia penitenciaria, pues muchos, incluso nacionalistas, le dijeron: pero ¿dónde vas? Alma de cántaro, si eso no son más que problemas, si eso es un follón, de aquí te espero. Claro, es que es un follón. No. Sabía perfectamente lo que se hacía, porque se construyeron prisiones y prisiones y prisiones, tantas como media docena, por toda Cataluña. Y eso siempre deja sospechas de trespassem, aromas, que diría que el fiscal general del Estado, luchador de lucha canaria, aromas de corrupción. Bueno, y sobre todo, da la llave. Y uno de los primeros en ser beneficiados por la disciplina adscrita a la Generalitat del sector penitenciario fue Javier de la Rosa, que salió con un acuerdo extrañísimo a hacer en la parroquia de Cadaqués no sé qué servicios sociales, y conmutaba pena, una cosa mega mundial. Luego le pasó lo mismo a Josep Lluís Núñez, que entró, tenía frío y a los 6 días estaba fuera. Él y el hijo y no sé qué, y volvieron a entrar porque los fiscales se cabreaban, y ahora ha vuelto a pasar con Oriol Pujol Ferrusola, que ha salido y los fiscales se han cabreado. Es un 100.2 del reglamento, que tiene una ventaja además, no es el tercer grado, sino que además al aplicarle ese, que es una excepcionalidad, le da 1 hora más al día. Con lo cual, a mí me he contado... Peor todavía. Bueno, sí. Es lo que hay. Pero es muy importante eso, porque si ya tienes el don, por ser vos quien sois, de decidir quién va a ser el fiscal jefe, de decidir quién va a ser miembro del Pleno de la Audiencia Nacional, de la Audiencia Territorial, de las 4 audiencias de las 4 provincias catalanas, quién va a ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque lo ha decidido o lo decidía Pujol, no lo decidía el Ministerio. El Ministerio le pagaba el sueldo, eso sí, pero quien lo decidía... Lo elige el Consejo. Sí, lo elige el Consejo a propuesta, ¿sabes de quién? Del que manda en el Consejo, el gobierno de turno. Y el gobierno de turno, cuando era el PSOE y cuando era el PP, ¿sabes lo que hacían? Someter 3 nombres al enviado de Pujol aquí. A veces era Roca, por eso se coló Estivill en el Consejo. Ya las cosas no funcionan así, a veces era Durán Lleida, a veces era Sánchez Llibre. Han tenido diferentes embajadores. Y a estos se les sometían los nombres y era Pujol el que decidía. Luego,
la lealtad de esos, bien a quien te paga el sueldo, bien a quien te ha convertido en lo que eres, pues es dudosa, cuando menos dudosa. Que además con un añadido, y es que el armazón jurídico está muy bien hecho. Es absolutamente inmoral, pero está muy bien hecho. Y es que también hay que incluir al nombramiento por parte, y así está transferido, de Cataluña, de los miembros de las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios. Que los que emiten la junta de tratamiento es los que emiten el dictamen definitivo sobre comportamiento del preso, sobre la posibilidad de remisión de condena y sobre todo lo que más interesa, que es la subida, el ascenso en grado. Normalmente estarán en el segundo, y los tiempos, que es lo que ha pasado con Oriol Pujol. Por tanto, efectivamente, eso que en su momento a Pujol padre se le decía, cuidado con la locura que supone de inversión y sobre todo de gestión, sabía perfectamente que era un arma esencial, por lo menos para tener blindadas las espaldas si venían regularmente dadas. Claro, y luego hacer descarrilar procedimientos judiciales. Yo tengo un libro en el que cuento más de 25. Todos de corrupción, todos afectan a convergentes y todos descarrilan porque esto está prescrito, porque se ha muerto el actor principal, previamente alguien le volcaba al actor principal toda la basura del caso y al final eso acababa en empate, como mucho en empate, en archivo, milagroso, prodigioso, ese tipo de cosas. Bueno, nos queda por documentar algo que quiero que vean, es el escrache a Gabriel Rufián, que podría ser el elemento que condujese a pensar que están rotas las relaciones entre los de Puigdemont y los de Esquerra Republicana. Yo no lo oigo, no sé si es cosa de mi sonido, pero es importante que se oiga. Bueno, le reprochan dignidad, le reclaman dignidad a Gabriel Rufián porque los de Puigdemont consideran que Esquerra se ha mojado demasiado en constituir el gobierno de Pedro Sánchez con quien fuera, ¿eh? Y cuando Rufián reprochó a Pedro Sánchez y a Iglesias, no han sido ustedes capaces de... ¿Qué enfado tengo? Estoy enfadadísimo. ¿Cómo ustedes, que eran nuestra gran esperanza blanca, no han llegado a un acuerdo y tal? Bueno, pues estas imágenes demuestran que a día de hoy, tampoco prometo yo que esto dure hasta el 11 de septiembre o así, porque claro, ¿qué sentido tiene la desunión dentro del terreno independentista? No sé. Son 155 los votos que cerraron el paso a Pedro Sánchez, ¿no? 155. Sí. No había caído, no había caído. O sea, qué fuerte. Bueno, ¿creéis que esto puede durar, Pilar? ¿Tú crees que esto durará o que se avendrán y... Bueno, yo creo que en realidad Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, antes Convergencia, bueno, llamémoslo como... Nunca han estado de acuerdo más que en el tema del procés, de llegar a su fin último, pero en lo demás no tienen nada que ver. Y volverán a entenderse por su bien, aunque en su fuero interno no se soporten unos a otros. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso es completamente de acuerdo, son dos partidos completamente opuestos, uno de corte de derechas conservador, católico además, y que tiene enfrente a un partido, que tiene de compañero a Esquerra Republicana de izquierdas, muy socialista en este caso, y que tiene muy claro cuál es su camino. Y aquí déjeme también añadirle una cosa. Yo creo que el tema que hizo el encuentro que tuvieron Junqueras y el señor Puigdemont, eso ha hecho explotar esa relación entre los dos partidos. Y con esto acabo. Una de las cosas que también me parece importante es que Esquerra Republicana hasta no hace muchos años era un partido muy pequeño. Porque no tenía una alta representación como podía haber tenido, por ejemplo, el Partido Popular, PSC, bueno, por lo menos CiU. Era un partido con historia, por lo menos. Convergencia pero no ha pasado nunca de ser un movimiento. Pero sabe perfectamente, bueno, es que Convergencia podríamos hablar de largo y tendido, pero sí que hay una de las cosas que Esquerra Republicana pasó por un momento valle donde prácticamente no tenía una representación importante dentro del Parlamento y que hasta hace unos años pues ha tenido un gran crecimiento y claro, tiene que acumular a toda esa gente de diferentes tipos de sensibilidades y que los han unido gracias a esa exaltación. Si ahora tú los frenas, pues tienes un problema. Hay quien dice con cierta mala uva que eso se debía a que mandaba en Esquerra Pilar Rahola, que fue marcharse Pilar Rahola y empezar a
tener militancia. Y bueno, ahora Pilar Rahola ha vuelto a cambiar otra vez de opiniones. Don Pedro, yo quiero agradecerle vivamente el papel que ha tenido Vox como acusación popular en este asunto, que sé que no ha sido fácil y sé que en términos de horas a usted le ha costado más de una dioptría, ¿eh? Y que, bueno, lo han hecho ustedes bien y sin ese papel que antes contábamos cómo se había producido, pues no sé si hubiera dado para tanto la cosa, si hubiéramos, que es lo más importante de todo, se ha construido un relato puertas adentro de la justicia española, esto que es tan cursi del relato, pues a veces, pues chico, mira, va bien que todo el mundo haya sabido, luz y taquígrafos, pum, venga, ahí está, esta es la verdad. A partir de ahora, pues muchos que estaban, seguramente estarían ahora diciendo que es razonable lo del indulto y tal, pues están calladitos. Digo, de los sectores judiciales, que ya saben que hay un sector judicial muy importante en este país, que es una correa de transmisión del poder cuando manda la izquierda. Supongo que habrá otro cuando manda la derecha, pero luego la derecha cuando manda jura de sus amigos en la justicia y los deja al pie de los caballos. Esta es una historia que un día valdría la pena contar, Berbel. Algún día se te la sabes. Pero es lo que digo, ¿es así o no es así? A ver, los jueces no son, o sea, tienen ideas políticas. La mayor parte de ellos aplican la ley. Y vamos a ver, en el tribunal que ha juzgado a los 12, hay 2 o 3 que están en esa vía, como usted dice, progresista y demás. El polvo del camino, la toga. Yo creo que en esa historia, yo voy a hacer una predicción en plan Brujalola, y es que va a haber unanimidad en la sentencia. Sí, la unanimidad es algo esencial. Es que a veces es imposible la unanimidad, Te sale uno con voto particular y te descabala todo. ¿Pero usted cree que Marchena la busca? ¿La unanimidad? Sí, yo creo que sí. De hecho, hay una cosa, a ver, hay un yin y un yang en el Tribunal Supremo. Hay un Marchena que es como el Cholo Simeone. Yo soy del Atleti, así que permíteme que utilice ese ejemplo, que hace equipo, hace mucho equipo. Es decir, él va a los despachos. A usted, Marchena, no le vuelve a hablar en la vida. No, Mira que compararlo con el Cholo Simeone. Ya lo sé. Bueno, lo siento si me está viendo, pero esto es lo que hay. Y hay otro, por ejemplo, que es Luis María Díez Picazo, que está en la Sala Tercera, que es una división por la mitad entre unos y otros. Con lo cual, a ver, por eso yo apuesto porque haya unanimidad en esta historia. Pero antes de marcharnos, permíteme que le diga una cosa. Estos señores que estamos viendo aquí, que van a recibir una sentencia, todos prevemos que sea condenatoria, estos señores ya son historia. La sentencia es definitiva. Estos señores no van a volver a ser por la política. Por lo tanto, hay una nueva generación de políticos en estos momentos en Cataluña que va a asumir justamente esta herencia de estos, y será con los que los socialistas tendrán que negociar en su momento, y uno de ellos es, sin duda alguna, Rufián. Lo que pasa es que cabía esperar en algún momento de todo este desencuentro monumental, pues algunos en Cataluña incluso pensábamos que lo que procedía era una marcha atrás. Señores, esto ha sido un error. Esto ha sido un error monumental de cálculo, de propósito, de despropósito, y bueno, olvidémonos, el que la hizo, que la pague, pero esto hay que renovarlo, y hay que volver a una línea política, pues, de un catalanismo no independentista. Ha habido algunos intentos de partidos que han fracasado, hay que añadir, pero que lamentablemente esto no ha servido para fomentar una reflexión sobre el pasado que alimente un futuro, pues, un poco más constructivo. Está todo encasquillado en lo mismo, ¿no? Y no parece que yo me temo que la sentencia, si es como todos creemos que va a ser, o sea, un condenón, pues con independencia de lo que pase con los indultos y todo eso, suponga que suba el porcentaje de independentistas en Cataluña, o los que declaran en las encuestas ser partidarios de la independencia. Es que, señor Cajo, ya han llegado en un camino que no pueden tirar hacia atrás. Yo entiendo lo que acaba de decir, y tiene razón. Y lo que usted tiene lógica, pero es que en su lógica es que ya no podemos tirar hacia atrás. O nos vamos al independentismo, o agarramos la justicia y que nosotros dictemos quiénes son los jueces, cuáles son nuestras leyes, y a partir de ahí podremos salvarnos, o si no, no vamos a tener posibilidad. Sí, señor. Bueno, espero que los comentarios que han oído esta noche sean útiles para todos ustedes. Les deseamos un feliz verano
Y bueno, buen fin de semana, y a los que estén de vacaciones, nosotros empezamos a estar en ese feliz proceso de empezar las vacaciones, pues nos veremos en septiembre y veremos a ver cómo viene esa sentencia. Muchas gracias por su atención y su interés. Gracias.